Bueno, y llegó otro capítulo más acá en Javier Sabate. Tú sabes que nosotros siempre hemos estado resaltando esas grandes hazañas de los deportistas puertorriqueños. Hemos entrevistado a varios de esos mejores atletas que hemos tenido en el baloncesto, en el béisbol, en el voleibol y unas entrevistas bien interesantes. Y a mí me gusta darle mucho cariño a lo que es el baloncesto puertorriqueño. Y el baloncesto puertorriqueño ha tenido grandes jugadores, grandes anotadores. Y hoy yo te voy a contar la historia de quien para mí es uno de los mejores anotadores que ha tenido el baloncesto puertorriqueño durante este siglo XXI. Y cuando se repase la historia, cuando uno combina el impacto en selección nacional, el impacto en el BCN y el ganar al más alto nivel, representando los colores nacionales de Puerto Rico, hay que hablar de Ángel Daniel Basallo. Aquí la historia de Ángel Daniel Basallo. Basallo, súper agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Yo estaba loco por poder entrevistarte porque yo soy fanático tuyo desde muy chiquito, te lo decía fuera del aire. Yo leía mucho las columnas de Chu García y seguía mucho el baloncesto colegial de los Estados Unidos y siempre contigo hubo las expectativas altas y tú cumpliste con esas expectativas. Te recuerdo jugando en Virginia Tech y mi papá me hablaba de tu papá que era un súper anotador en el BCN y tú tuviste zapatos bien grandes que llenar y lo lograste llenar en un alto nivel. Gracias, bro, por estar aquí conmigo. No, primero que nada, gracias por la invitación. Y nada, espero sacarle provecho a esto y que la fanaticada pues sepa un poquito más de mí. Yo sé que yo soy una persona bien reservada, pero como digo, agradecido, y me gusta escuchar que uno ser alguien que los nenes, los jóvenes vieron jugar y que alguien que querían seguir y seguir su carrera. Yo creo que eso es algo que pues inspira mucho y es más que fuera del dinero y las cosas. Yo creo que es algo que a mí me gusta. No, y tú el deporte lo has tenido bien presente por tu papá. Tú eres natural de Toa Eso es de Toa Baja. Baja. De Toa Baja. Obviamente mi papá es del barrio Amelia Guaynabo, se crió ahí, todo el mundo sabe, pues Dani Basallo es de ahí. Empezó obviamente en Fajardo a los 14 años, ya en los años 60. Sí, pero yo soy criado básicamente en Toa Baja, la urbanización Santa María, allí frente del colegio, el famoso colegio Carmen Sol. Eso que básicamente somos del área metro, no mucha gente lo sabe, mucha gente se cree que soy de Ponce, pues por los últimos años, pues obviamente jugué 9 años en Ponce y resido allí ahora mismo, pero sí somos del área metro de acá. Eres básicamente un ponceño adoptado. Básicamente, como muchos de los que han ido para allá y se han quedado, pues estoy en la lista, ahí estamos de checkmark. Y en Ponce se le da mucho cariño a los grandes canasteros, también pasa en el béisbol. Ángel, ¿cómo fueron esos primeros años de vida, Ángel Daniel Basallo? Vamos, ¿qué te puedo decir? Para los que no saben, este es bien, pero obviamente personal, yo fui pelotero hasta los 17 años. Yo llegué hasta jugar pelota hasta la high school que me fui a Estados Unidos. Pero mi papá era baloncelista, todo el mundo lo sabe, Dani Basallo, tremendo anotador, jugador de baloncesto, era loco con la pelota. Él no jugó pelota, como él me decía de chamaco, porque no le enseñaron. Le enseñaron a jugar baloncesto, pues jugó baloncesto. Pero era loco conmigo la pelota y empezó a jugar pelota a los 5 años, empezó a jugar básquet a los 7, casi 8. Y eso era, mano, era como todo niño deportista, cancha y parque, cancha y parque. Y yo creo que eso fue, pues, obviamente lo fundamental en mi vida era, pues, los deportes. Y obviamente, y algo que muchos ellos hicieron y que le agradezco un montón a mi mamá, que todavía está aquí, obviamente mi papá no está, es que siempre me inculcaron el estudio. Me hacían la vida imposible por las notas. No importaba si yo jugaba bien o mal, tu cosa era el estudio, las notas y las cosas y las clases, el salón, y yo creo que eso es algo pues, que no mucha gente lo habla y lo dice y lo sabe, pero yo creo que eso es algo bien fundamental en lo que soy hoy en día. ¿Y eras buen estudiante? Gracias a Dios sí, tuve buenas notas como todo, como niño normal, travieso, le gustaba hacer sus cosas en el salón, hablar aquí, salirse esto y lo otro, pero hermano, gracias a Dios sí, me enfocaba muy bien en lo que eran las notas. Obviamente pues sabía también que lo que iba a pasar en casa si no traía buenas notas. Pero sí, mano, gracias a Dios tuve esa oportunidad de ser buen estudiante y la aproveché al máximo. Dani, ¿siempre tuviste claro que tú querías ser deportista desde chiquito? Sí y no. Ahora te voy a decir lo que yo de verdad pensaba. Yo quería, como todo, no sé, suena, no sé cuál es la palabra exacta ahora. Yo quería hacer dinero haciendo de la manera algo que me hiciera feliz. Okay. Pues, pero no sé si iba a ser baloncesto, obviamente soy pequeño, no sé si baloncesto, policía, doctor, lo que fuera una cosa que otra. Tú quieres estar bien económicamente. Exacto, algo que yo pudiera hacer porque obviamente uno ve el sacrificio que mis papás hacían. O sea, mi papá para ese tiempo era maestro de educación física y jugaba baloncesto. Entonces salía a las 6 de la tarde de la escuela 5 para arrancar una cancha a las 8 o 9, llegaba a las 1 de la mañana a 2 para levantarse. Mi mamá tenía que trabajar en cualquier ciudad que pudiera trabajar, porque pues, obviamente para esos tiempos era diferente y pago de casa, carro. Entonces tú ves ese sacrificio, pues tú quieres hacer algo
que tú puedas pues, sustentar eso, que no tengas que pasar esos sacrificios. Yo creo que eso es lo que me abrió los ojos. Ok, ¿qué yo puedo hacer de que no tenga que, por perdón la palabra, joderme tanto? Y yo creo que esa era mi base ese tiempo. Que quería jugar baloncesto, pues claro, de papi, pues, era jugador de baloncesto y a la misma vez no por la presión que yo sabía que tenía. Todo el mundo, tú eres hijo de Dani, entonces era como que, tu papá esto y era como que, ok, sé que en algún momento dado tengo que tomarlo en serio. ¿Desde chiquito había presión? Hubo presión. Lo bueno era que mi papá siempre aceptó quién yo era y aceptó que pues no íbamos a ser iguales. Lo único que él quería, y ahí es que puede ser la presión, era que yo fuera mejor que él. Obviamente él sabe quién era él, cómo él jugaba, y él quería que yo hiciera cosas que él no podía hacer. Y esa era la presión, yo decía que teníamos, pero yo nunca la sentí, porque la realidad es que como yo no estaba enfocado en eso. Era como que, pues, vamos a jugar baloncesto, vamos a aprender, vamos a hacer las cosas, pero él me ayudó, él me aliviaba en eso, en que él como que, ok, vamos paso a paso. Pero de que sí, de que todo el mundo me saludaba y sabes que tu papá hace esto, tu papá hizo aquello, es como que, entonces era recordatorio. Entonces, cuando chiquito es diferente, pues chiquito uno pues, lo ignora, pero ya cuando estaba creciendo, 12, 13, 14, ahí era como que, ok, el nene se va a dar, no te vas a dar, no te vas a dar, ¿qué vamos a hacer? Y eso fue un poco. No, y es que tu papá, o sea, no fue un jugador que pisó el BSN y ya tu papá, uno de los mejores anotadores históricos en la liga, que desde el inicio, pues la vara está bien alta. Y en muy pocas, yo diría que en muy pocas ocasiones, tener, verle a un padre que haya sido tan duro en el deporte, el hijo, pues, primero que es bien difícil ser un atleta profesional. Y más aún, más difícil aún ser un atleta élite y superar, ¿verdad? Lo que fue a tu padre, que yo creo que es tal vez un tema de discusión, que hay gente que piensa que tu papá fue mejor, hay gente que piensa ¿verdad? Que tú fuiste mejor, que la realidad del caso, o sea, que eso o sea, la presión tiene que estar sí o sí. No, y te digo, estuvo y está, y yo he tenido personas que a veces hablan conmigo, me ven por ahí por la calle y me dicen, mira, pues, para mí que tu papá era mejor o tú eres mejor, y de verdad, como dije, es una opinión, yo pienso que yo era mejor jugador que él, porque para mí yo podía hacer más cosas que él, y yo sé cosas que él y yo no, que él me lo decía, él mismo decía, pues yo no sé cómo tú haces eso, pues yo no veía eso, yo no podía hacer eso. Eso que nosotros entendíamos. Obviamente, si tú vas a buscar por puntos, pues hizo 3,000 y pico más puntos que yo, en 2 temporadas más. Yo jugué 15, jugué 17. Obviamente tiene récord de la LAI, que eso, los chamacos míos, yo creo que se los dije un día, tiene 87 puntos. Eso va, eso no se va a romper. Ese récord está bien complicado, que eso amerita y dice su habilidad. Pero de que pues que éramos diferentes épocas, diferentes estilos de juego, pues yo como hubiera pienso que hacía más cosas. Yo lo dejo en esa, no trato de decir que hice o que soy mejor que él, pero pues ahora verdad es una opinión, es un debate, que eso es lo bueno. Muchos programas existen por los debates. ¿Y llegaste a tener la oportunidad de conversar sobre eso con tu papá? ¿De quién era mejor de los dos? No, por eso sí, lo hablamos. Y él me lo decía, pues tú haces ciertas cosas y tú ves el juego de una manera que yo no la veía. Pues lo que él y yo tenemos es una cosa, que decimos las cosas y a veces somos demasiado francos. Y él me decía, yo no sé cómo tú pasaste esa bola ahí o cómo tú hiciste esto, cómo tú atacaste ahí, porque yo no veía. Él me decía, yo veía esto, eso no. Entonces ya tú te das cuenta, obviamente, y es como él me dijo, a mí me enseñaron a jugar baloncesto de esta manera y yo le saqué el máximo. Pero no es que él nunca hizo nada para perfeccionar el juego. Yo sé hacer esto, pues yo voy a hacer eso. Que lo hacía a un nivel tan bueno que pues, como todo, a veces la gente se ciega en que yo hago esto tan bien, pues no tengo que hacer más nada. Y él lo hizo y gracias a Dios sacó una carrera tremenda, eso que no puedo decir. Súper exitosa. Denis, y te quiero preguntar porque ahorita me decía, y esto, ¿verdad? Pasaba en el deporte, particularmente en el baloncesto y en casi todos los deportes fuera del béisbol, los peloteros que estaban en Grande Liga, inclusive hubo unos años que muchos peloteros de Grande Liga tenían que jugar la invernal para poder vivir durante los 12 meses del año. Pero no fue hasta hace poco, o yo creo que todavía pasa, que en el baloncesto puertorriqueño, en el BCN, tenemos, que es muy poco ahora el número, pero baloncestistas que no son atletas a tiempo completo. Pasa ¿verdad? En el pasado, un Quijote Morales, al tiempo que jugaba y destruía la liga con los Mets de Guaynabo, tenía su trabajo de 40 horas a la semana. El caso de tu papá tenía ese trabajo también de 40 horas a la semana. Reconociendo esos retos, ¿por qué aspirar a ser baloncelista profesional? Obviamente la llevaba en la sangre, obviamente tenía ese empujoncito, aunque vuelvo y te repito, si era mi papá,
paz descanse, y mi mamá, pues, que está en casa, ella lo sabe. Si es por mi país, yo fuera pelotero. Yo no tocaba una bola de baloncesto. El día que yo dije que quería jugar baloncesto, él me hizo sacar 4 puntos, y siempre me voy a acordar de eso. Yo tuve que sacar 4 puntos, pero 4 puntos para él darme el permiso de jugar baloncesto, porque él no quería que yo jugara pelota. Pero, ¿por qué era? Porque no, porque él le gusta la pelota. Okay. Era porque No, él es pelotero. Pues mira, te voy a hacer el caso mío, ¿verdad? Pues yo no fui atleta ¿verdad? De alto rendimiento ni nada, jugué universidad de béisbol, pero mi papá decía, ay, tú tienes que jugar béisbol. Aunque te guste más otro deporte, porque el béisbol es un deporte de oportunidades. O sea, los equipos son más y hay un montón de peloteros puertorriqueños que están en las grandes ligas que tal vez no son tan conocidos como las superestrellas del BCN, pero que han ganado mucho más dinero. Que es un deporte de más oportunidades. En el caso de tu papá era porque le gustaba más el béisbol, no porque en el béisbol era un deporte que había más oportunidades. No, también esa era una. Obviamente, como dije, mi papá era bien objetivo y eso lo vamos a hablar después, que habíamos hablado fuera del aire, que yo soy también igual. Él dijo que mamá mide 6'4", y dice, no sé si mi hijo va a medir 6'4", pero yo tengo que buscar un deporte que pueda establecerse, porque él sabe que el baloncesto es diferente, más habilidad atlética cuesta, depende mucho. Y él decía, pues pelotero puede ser pequeño, puede jugar Ciores, segunda, puede jugar los Phillies, puede ser 1000 cosas. Pero ahora mismo era su deseo de jugar el deporte. Yeah. Y yo soy igual, ahora mismo tú me pones una cancha de baloncesto y un parque de pelota, yo parque de pelota todos los días de la semana. Me siento feliz, veo 9 entradas, relax. Y un juego de baloncesto lo veo, pero no es el mismo feeling. ¿Te gusta más el béisbol? Feliz. Lo veo feliz. Yo he ido a juegos de clase A en Ponce, de un pan amigo que es dueño de un equipo, los Leones de Ponce, los Astros de Ponce. Voy a ver los juegos de clase A. He ido a juegos de invernal. Pero un juego de BCN, yo te puedo contar en mi mano, yo creo que he ido como a 2. Desde que yo estaba jugando. Con papi fui como a 3 o 4 más nada. Pero era todo parque pelota. Yo a los Cangrejos de Santurce íbamos a un juego de invernal con el viejo mío. Pero por eso te digo que era por eso, yo creo. No era más por la oportunidad, pero... Entonces, que yo estoy en la UPI y yo hice buena relación con Esteban Cordero, que Esteban fue point guard del equipo de San Germán. Jugó la LAI. Y Esteban, para mí, era un súper prospectazo, fue selección juvenil, y para Esteban le encanta el béisbol. O sea, Esteban, los fantasy, él es el primero. Yo creo que a él le gusta más el béisbol que el baloncesto. Que hay casos, ¿verdad? Pero que tal vez se le daba más en el baloncesto y se va por la línea del baloncesto. En el caso tuyo particular, ¿eras mejor baloncelista que pelotero o eras mejor pelotero que baloncelista? Esa es la que yo siempre... Obviamente la gente a veces no me cree, pero yo era mejor pelotero. ¿Real? Realmente era mejor pelotero. Lo que pasa, obviamente, esa era otra cosa que mi papá decía, por las extremidades mías, pues yo un chamaco de 6'3", 6'4", largo, pues esas herramientas pues me daban un poquito más en el béisbol que para el baloncesto. Obviamente mi habilidad baloncelística era buena, pues, la trabajaba todos los días. Pero ahora te digo lo cómico, si yo tenía... Estas eran las reglas de mi casa. Si había práctica o juego de los dos deportes, era para el parque. Si había juego de pelota o baloncesto esa misma hora, papá, ibas para el parque. No iba para la cancha ni para el carajo. Perdón. La cancha era lo último. Era pelota, te estoy diciendo, hasta que llegué al punto que a los 15 años dije, ya basta, ya me voy a encaminar, voy para el baloncesto. Porque pues sabía que las oportunidades para mí yo creo que se estaban dando mal, las becas venían por eso, obviamente jugaba pelota, pero ya en un momento dado pasó a ser más mi hobby que mi hobby más serio, como que el baloncesto es lo que voy a hacer. Y él lo entendió y dijo, pues está bien, vamos para el baloncesto full. Pero eso es lo que se vivió en mi casa. Yo salía de una cancha a jugar una mitad, un quarter, o 2 quarters. Me quemé, porque te quemaban, jugaba 2 quarters corriendo, no podía jugar más, y me cambiaban el carro, licra, con uniforme, y llegaba para jugar la cuarta, quinta entrada y terminaba el juego. ¿Y qué posición tú jugabas? Jugaba filas y tercera, de filas que fuera y tercera base. ¿Y de vez en cuando juegas softbolito? No, softball, eso va, sí. Softball siempre, Sacho, todas las veces que tengo el break, esa es la que la cancha ya no me vas a coger, ya jugaste para el añito más, te leí un ratito, vacilé, pero una que también que el miedo a lastimarme ahora también, esa es otra que me asusta un poco. Pero sí, no, pero el vacilón es el softball. ¿Y en qué momento cogiste el baloncesto en serio? ¿En qué momento tú dijiste, okay, yo quiero trabajar para esto porque tengo otras ambiciones? Bueno, básicamente cuando me fui a los 15. ¿A dónde te fuiste? Me fui para Virginia. Fui para Faith Christian Academy. Una escuelita que yo he hecho, yo no sé si hice la historia, yo creo que la he hecho un par de veces, de que cuando yo llegué a la escuela, yo fui para 10º grado, no tenían 10º. Ellos hicieron 10º, hicieron 11, hicieron 12 para yo poder graduarme y estar en la escuela. Okay. Así de pequeña la escuela. La escuela eran 150 estudiantes completas, kinder a noveno. Entonces me enviaron a esa escuela y ahí fue que lo hice. Obviamente, el sacrificio que hicieron mis padres, mandar a su único hijo, yo soy único hijo, para Estados Unidos, una casa de unas personas extrañas. Porque papi estuvo conmigo como 10 días, una semana, 10 días.
vio todo, vio la rutina mía, lo que vamos a hacer en la escuela, las clases, se sentó conmigo en el salón. Mi papá no entendía nada de inglés, pero pues estaba ahí. Cuando vio que todo estaba bien, yo, bueno, papá, nos vemos, me acuerdo. Me dio la mano y te toca a ti. Y arrancó y ahí yo dije, pues tengo que hacerlo bien porque si no, el sacrificio que ellos están haciendo o es virar para atrás. Y eso era algo que yo no quería hacer tampoco, el pasar el bochorno de irme viral. Eso es otra cosa también que me trabajaba. Yo no voy a ser igual que los tipos que viran para atrás. Yo tengo que, si lo voy a hacer, pues vamos a hacerlo bien. ¿Y fue complicado ese proceso? O sea, tú eres una persona familiar, fue difícil. Fue complicado. Digo, la realidad es que yo siempre, como fui hijo único, pues estar solo no era ningún problema. Porque pues mis papás trabajaban y tenía que estar mi tiempo solo, no tenía problema con eso. Se me hizo fácil porque me envolví en lo que era la escuela. Obviamente tenía que enfocarme. Yo sabía inglés, porque yo estudié en Dorado Academy. Esa parte no la he dicho. Cuando mi papá era maestro de educación física, de segundo a quinto. O sea, yo aprendí inglés, yo sabía inglés. Pero entonces el enfoque era, ok, porque ya tengo que estar con el lenguaje todo el tiempo, las clases, yo llegué a mitad. Y más el baloncesto, pues me envolví tanto en eso que pues la distracción y las cosas y el no estar en casa y eso, pues las encajé ahí. Las cerré en un cajoncito y vamos a enfocarnos en esto. Que de verdad no... Así que fue difícil a veces por las temporadas, por ejemplo, la primera nevada, no se podía salir de la casa y yo hago aquí todo el día, está bien frío, esto, aquello. Fueron cositas diferentes, pero que a la misma vez, pues, oye, me enfoqué en lo que tenía que hacer. Y reconociendo que estuviste en Dorado Academy, también estuviste en Discípulo, ¿por qué irse a los Estados Unidos? ¿Era necesario para luego, ¿verdad?, formar, o sea, el Ángel Daniel Basallo que se convirtió? Bueno, ese es el plan maquiavélico de Daniel Basallo Padre. Ese era el plan de él. El plan de él era, si tú quieres de verdad hacer esto por dinero a nivel que te puedas mantener y sostenerte, él pensaba que tenía que ser afuera. No acá, como que acá era, ok, yo llegué hasta aquí. Porque él fue el que me entrenó, él fue el que me enseñó y él entendía que sí, que a lo mejor se me iba a dar aquí. Porque él entendía que yo no iba a parar de mejorar, pero él entendía que yo necesitaba adversidad. Yo necesito que tú pases por momentos difíciles y ahí que tú vas a ver, tu carácter va a salir de verdad. Si vas a echarte para atrás y vas a virar para casa, o vamos para encima y vas a trabajar y vas a ser mejor porque eso te va a sacar. Y ese fue su plan. Y él me quería mandar a los 13 años. Para acá a los 13 años le dije, mira, yo no me siento bien. Él me quería mandar en séptimo, me acuerdo. Y yo no puedo. En octavo le dije, no puedo. Y se acabó noveno y me dijo, bueno, ahora es o te vas o te vas. Si quieres hacer esto de verdad. Si no, pues te puedes quedar aquí tranquilo y mete mano y a ver qué pasa. Y ahí fue que dije, espérate, pues ya tengo que hacerlo. Y esa fue la decisión de él. Él fue el que creó todo ese plan, fue él. Que te fuiste el noveno. O sea, tú estabas en Discípulo. Y yo estaba en Discípulo. Terminé noveno en Discípulo y ahí en 10 me fui. Ok. ¿Y cómo lo tomaron acá en Puerto Rico? No, acá... O sea, porque Discípulo es los mejores programas de baloncesto. Sí, no. El equipo de nosotros estaba a la edad de nosotros, éramos el mejor equipo de Puerto Rico, literal. No sé si se molestaron o no, yo no sé, porque yo chamaquito yo no estaba pendiente. Pero ahora la verdad, la única, yo sé que obviamente mi mamá, pues, hijo único, esto y lo otro, y dejarlo ir así, pues, yo creo que fue la única persona que se complicó un poquito la cosa. De ahí en fuera, y obviamente a mí, pues, yo no quería irme, porque estaban los panas, la costumbre, la escuela y eso, pero de verdad que como, a la hora de verdad, después que pasan los años, yo le decía a él después, coño, me hubiera ido en séptimo grado. Antes. Sí, me hubiera ido antes, porque la realidad es que la pasé bien, la gente es súper buena, y es tan diferente acá, que entonces pero obviamente yo lo acepté. A los chamacos no les gusta, pero a mí me gustó. Es un pueblo pequeño, a mí me gustan las cosas pequeñas, sencillas. Yo no soy de estarle en revolú. Como habíamos hablado off the air, el área metro, a mí no me gustan los tapones, eso. Me gusta el sur porque es tranquilo, no hay tapones, no va relax. Que allí era eso, todo a su tiempo. Pues a mí me encantaba. Hay gente que lo veía aburrido, pues a mí me encantaba y tenía tanto tiempo para jugar básquet, que era lo que yo iba a hacer. ¿Y cómo se dio el baloncesto allá? O sea, en comparación, ¿verdad? Los recuerdos que tienes de jugando acá, juvenil, séptimo, octavo, noveno. Mano, la realidad es, había talento. ¿Se prioriza la victoria? Allá sí, allá todavía estaba igual, es bien similar acá. Lo que pasa es que allá es por divisiones. Por ejemplo, cuando yo estaba allá, la escuela mía, cuando dije, eran 100 y pico estudiantes. Nosotros formamos un equipo para poder jugar con los otros equipos, pero es por divisiones. Por ejemplo, las escuelas públicas está la 5A, 4A, 3A, las dividen. Y me parece que las divisiones van a acorde con la población. Con la población. Entonces, obviamente, las más que tienen, pues tienen mejores equipos. Pero entonces, pues, yo estaba en el lado privado, y en el lado privado no hay divisiones. En el lado privado es todo el mundo con todo el mundo. Pero entonces,
no daban becas. Esa área era un poquito complicada, ¿no? La competencia era dependiendo, pero eso sí, lo que ibas a ver era tipos que yo no los veía a mi edad, de 6'9", 6'10", tipos del grande mío bajando la bola, que yo jugaba a las 5 y ese tipo estaba bajando y le dije igual de grande que yo, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque yo no he visto, esos tipos yo los veo en BCN, pero yo no los veo a mi edad, con 15 años, tipos en 15 años donkeando, tricista y todas esas cosas. Pues ahí es que entonces te abre la mente, que okay, yo tengo que trabajar porque yo no estoy ni cerca de lo que están haciendo esos chamacos y ellos tienen mi edad. Que yo creo que esa es la más, en cuestión física, yo creo que es lo más que te da el shock. Pues por lo menos en cuestión de habilidad yo la tenía. Yo podía desviar, yo podía pasar, yo podía rebotear, yo podía hacer cosas. Sabía, obviamente yo defendía a los 5 porque eran más grandes, eso no tenía que darle a los gares. Yo sabía lo que tenía que hacer y podía hacer. La cuestión era después físicamente cómo yo podía alcanzar a esos tipos y cómo podía afectar el juego. Esa yo creo que fue la parte que es más, pues aquí, fíjate, yo era 2 tipos más grandes que había. Entonces yo voy para allá y como te digo, un tipo 7 pulgadas, 3 pulgadas, 5 pulgadas más grande que yo, miro para allá arriba y anda. Eso yo creo que era lo más, que el más shock que dio al principio que otra cosa. Y supongo que te fue preparando para ese próximo paso, que fue la NCAA. ¿Por qué Virginia Tech? Buena historia esa. Yo iba para Richmond University. Iba para Richmond, el coach viene y me dice que la clase que yo iba a entrar, él quería hacer equipo alrededor mío. Yo no entiendo eso hace tiempo, yo no sé. Y me dice, no vengas, cuando salí de 12, de Faith Christian, me dice, no vengas, vete por un preschool, porque la clase que viene ahora no me gusta, yo voy a reclutar una clase mejor para ti. Entonces yo, diantre, un año más en preschool, yo estoy loco por salir de high y todo esto. Y dije, pues está bien, y fui a Hargrave Military Academy en Virginia allí mismo, que era de las mejores escuelas preschool en todo Estados Unidos. Y yo, pues está bien, voy para allá, y fui. Pasa un revolú que el coach termina yéndose para DePaul, se cambia para DePaul, y él me dice que me vaya con él. Pero cuando yo chequeo DePaul, eso era en Chicago, en la ciudad, el campus en la misma ciudad, tú no sabes ni para dónde vas. Un gentío. Sí, ese revolú no es el mío, eso es lo que a mí no me gusta. Y Richmond era un pueblo chiquito, en Virginia, tranquilo, y yo, pues no es. Y pues se me va el decommit como tal, como dicen, y apareció Virginia Tech, que estaba todo el tiempo llamando y vacilando y esto y esto y otro. Mira, sabes que estoy cerca, hay 1 hora de casa donde yo vivía, con la familia mía por si acaso, estoy cerca. Y yo dije, vamos para allá. Y el campus igual, el campus ya tengo una granja, chiquitito, sencillo. Y dije, vamos para allá. Y así, literal, así fue que terminé allí. No fue que yo estaba pompeado de ir para allá, fue que pues pasó esa situación y terminé allí. Y gracias a Dios no fue mala decisión. Fue una gran experiencia, Virginia Tech. Fue buena. Dentro de todas las cosas que pasaron, me ayudaron a continuar a ver el mundo de otra manera, porque era un estilo de vida completamente diferente. Igual que en Virginia, era, como te dije, mucha granja, un pueblo bien pequeño, 7, 8, 9 de la noche, ya el pueblo ya se apagó. Literalmente ese pueblo existía por la universidad. Los veranos yo me quedaba a coger clase de verano y cuando no estaba en la escuela, el pueblo parecía fantasma, no había nadie. Eran los 2 o 3 que estuviéramos de la universidad de verano y ya. Que mentalmente te hace fuerte porque tienes que aprovechar el tiempo. Y yo creo que eso me ayudó tanto en la high ahí, porque entonces lo único que yo tenía era la bola. Pues era bola o gimnasio, porque no había más nada. Cogía las clases y después vamos para la cancha. Y aunque no fuera a trabajar algo específico, estaba tanto tiempo en la cancha que me ayudaba a mejorar como jugador. Y ¿verdad? Saliendo de lo que fue tu experiencia basquetera en Virginia Tech, tú estuviste presente en el atentado más grande en la historia de, ¿verdad?, la Universidad de los Estados Unidos. Yo el masacre como La tal. masacre. Sí, eso fue mi segundo año. No me acuerdo el día bien, no quiero decir el día mal. Nosotros llegamos de Miami y estaba la regla esta de que si llegábamos después de las 12 de la noche y tenías clase hasta las 10 de la mañana, pues no tenías que ir. Y nosotros llegamos como a las 12, 12 y media al juego en Miami. Y pues nada, yo estoy durmiendo. Llega mi compañero del cuarto, todo pálido, se ve raro, y yo que está, pues se levantó a ir a la clase, pues no jugaba. Y para ese tiempo llevamos a mi novia y ella está como que en shock de que yo estoy durmiendo. Pues yo literalmente estoy noqueado, pero full, yo estoy ido. Y chequeo bien el celular y veo un montón de llamadas y eso de papi, mami, tío, familia, y números que yo no conocía. Y cuando chequeo es que me dicen, mira, un chamaco se volvió loco y pegó a zumbar el tiro ahí, papá, y mató creo que 16 o 17 personas, una cosa así. Murieron 33 Mira, personas. para allá, fallé por la mitad.
Fue el 16 de abril del 2007 mira para y ¿verdad? el perpetrador del atentado fue Suem Ui Cho, de ascendencia surcoreana. Ahora te voy a hacer el cuento, que este sí que yo creo que yo no lo he hecho por ahí. Yo sé que par de panas lo saben. Donde yo vivo, atrás, hay un dorm. El dorm que yo estoy normal de jugadores, atrás hay uno que tiene aire, tiene alfombra, es más carito. Mi novia en ese entonces vivía ahí. Cuando yo la visitaba a ella, obviamente es un pasillo y hay un cuarto por un lado y un cuarto para otro. En el pasillo, en el cuarto del frente vivía el chamaco. Ese chamaco que hizo ese revolú, yo lo veía todos los santos días. Todos los días, papá. Ese chamaco yo lo veía. Y ella, obviamente, vivía de frente. Y obviamente yo no lo conocía. Yo, pues, la mano, todo bien. Y la mano y ya. Eso era, obviamente, eso era hasta ahí no llegaba. Yo no cruzaba para allá a saludarlo ni nada. Pero ese chamaco, pues, para hacer revolú, obviamente no ponen fotos ni nada de eso rápido. Cuando ponen que ella y yo nos quedamos mirando y yo, ese chamaco vive al frente tuyo, que todo ese tiempo, y el chamaco, te digo, siempre lo vi en su escritorio, un libro abierto, una libreta, algo, y estaba tranquilo ahí. Y que la situación inicial, ¿verdad? Comienza en los dormitorios. Y aparentemente el chamaco ya tenía problemas. Dijeron mil cosas, no sé cuál es real, pues dijeron que supuestamente problema económico, cosas de la familia allá. El chamaco no se acostumbraba acá, el bullying, el bullying, que para ese tiempo no estaba tan eso, pero estaba empezando, o siempre ha estado, el bullying siempre ha estado para mí, lo que pasa es que pues ahora está más abierto, más gente conoce de eso. Y el chamaco pues hizo lo que era que hizo, pero eso fue una que pues, y el resto del año, tú dices eso, ese resto del año que fue abril, mayo, no tuvimos clases. Pasaron a todo el mundo, la gente se fue a la escuela. Eso fue verano casi. Eran los deportistas que estuvieran en ese momento y más nadie. La escuela cejada. ¿Y tú estuviste en la escuela? Sí, no, tenemos que terminar la temporada. Ya, ok. Pues estamos sin clase. Wow. Porque te pasaban automático. Tú estabas colgándote, ahí te pasaban. Y vete para tu casa. Al otro año mío, que fue el año junior, la transcripción, ¿cómo se dice eso? La matrícula bajó como un 25%. Wow. Porque todo el mundo ya, tú sabes, está afectada por eso, mucha gente con depresión, entonces muchos maestros se fueron. El otro año fue bien, el último año mío fue que después, un año y pico después, fue que estaba más normalizado, pero siempre era bien marcado. Toda esa gente que estuvo en ese tiempo, tú veías bien marcado eso. ¿Y en esa situación te afectó en algo? ¿Afectó algo, o sea, la preparación del equipo, el desempeño del equipo? Mano, obviamente estuvimos varios días fuera, no practicamos, no jugamos, pero no practicamos. Jugamos como quiera porque pues obviamente pasó lo que pasó, pero no me acuerdo y no creo que nos hayan cancelado juegos. Pero yo sé que estuvimos como un día o dos sin practicar. Pero a la hora de la verdad, pues lo que te dije, para no estar encerrado y pensando en eso, era canchi. Pues no teníamos más nada. Eso es lo único, pues. Yo no tenía carro, mi familia vivía 1 hora de distancia, la familia que yo estaba allí. Mi único respaldo era baloncesto. Dani, y ¿verdad? Traíste anteriormente un punto interesante porque parte de lo que se dice que por lo cual, ¿verdad? Este joven en ese entonces pues hizo esto es que le hacían bullying, había mucha xenofobia. Caso tuyo particular que estás desde muy joven allá en los Estados Unidos. ¿En algún momento sentiste racismo, xenofobia? Acá jato. Sí. Bendito. Jugando allí, porque obviamente donde yo estoy, pues donde yo estaba allí en Virginia, o blancos, blancos, negros, y obviamente los mexicanos, que por alguna razón están por todos lados. Pues entonces, pues obviamente los latinos, somos los terceros, blancos, negros y latinos. Y tú te das de cuenta en los juegos. Obviamente, pues jugamos más cristianos, en colegios cristianos, cosas no era tanto, pero a veces jugamos con escuelas públicas o jugábamos fuera de Virginia. Y sí, se notaba ahí los comentarios, las cosas, cómo te miraban, entrabas a sitio y te miraban raro, te preguntaban cosas. Lo que pasa es que yo lo pichaba, yo me hacía el bobo, obviamente me ayudaba que mi inglés era bien bueno, pues yo lo hablaba bien, lo hablo fluente como lo hago ahora y pasaba por ficha. Había otros panas míos que no, pues entonces como que se delataban y jodían con ellos un poquito más, pero yo como quiera lo pichaba, yo escuchaba cosas. Igual que cuando jugaba aquí, yo he escuchado que todo el mundo me decía, lo que pasa es que me hacía el loco, yo estoy con el chicle mío, y yo sí, escuchando y sigo para adelante. So que de verdad, pero sí eso lo escuché todo el tiempo desde que llegué. ¿Cómo se desarrolla esa fortaleza mental? Mano, no sé, yo creo que yo la tengo y yo creo que es natural, porque yo de verdad, y hay veces que me ha pasado, que tengo amistades que están los, ¿tú escuchaste esto? En tal cual te dijeron esto, este tipo aquí, había un tipo atrás tuyo haciendo esto, todo lo que... Yo no me daba de cuenta de nada. Yo estoy pendiente del juego, lo que me decía el point guard mío, lo que me decía el coach. Y ya, yo no escuchaba ruido como tal. Yo estaba
en blanco, viendo el juego. Que de verdad nunca... sí que escuché un par de cosas así, pero... No sé, me parece que viene de fábrica porque no me afectaba en lo absoluto. Es que yo no recuerdo así ninguna pelea que tú hayas tenido. O sea, yo recuerdo tal vez discusiones con árbitros, cosas así, de aspectos técnicos, pero no recuerdo así ninguna controversia. Sí, bien poca, si es que tuve. Hay un video en YouTube bien cómico, los panas se pasan relajándome con Peter ahí, que tuvimos un malentendido en un juego, en un timeout, pero... Y Peter y yo fuimos compañeros de equipo, hermanos de la selección hasta la grande, pero de ahí en fuera, así como tal, sí, hablar con los árbitros y eso. Yo creo que yo tuve una técnica en 15 años de mi carrera. En el BC en una sola técnica. Una sola técnica. Fue técnica, sí. Técnica y expulsión de un juego, pero esa fue la única. Pero era, lo dije, bien rara la vez que yo... Y si escuchaba algo, tampoco era de como que caer en el pescado y empezar un back and forth. Mis papás sí, papi, un par de veces en la familia, mis tíos, familia y panas míos. Y iba haciendo un revuelo y yo mirando y yo, ¿qué habrá pasado? Y es que me dijeron algo y yo no me di cuenta y se está formando ahí arriba la de Dios, pero gracias a Dios no me mantenía siempre enfocado en lo que estaba haciendo. Sí, que siempre mantuviste ese enfoque y yo creo que a la larga, pues, eso fue parte del éxito que tuviste a nivel profesional. Tú eres parte de una de las últimas camadas del baloncesto puertorriqueño, que la inmensa mayoría de los que llegaron al más alto nivel, representándolo a nivel internacional, fueron desarrollados por las instituciones del país. ¿Por qué tú crees que pasó eso? Bueno, primero que no para el tiempo de nosotros, yo creo que ahí es que empezó la catapulta, los tipos empezaron a irse, porque no creo que antes de eso había muchos muchachos. Se iban uno que otro, pero si se iban tampoco yo no sabía. Pues, para el tiempo, yo me acuerdo que para ese tiempo que yo me fui, para el tiempo que Walter se había ido para Florida Academy, creo que fue. Si no me acuerdo, yo me fui... Y yo creo que no sé si fue ese mismo año, o yo creo que fue el año después que fue que David Huerta se fue y Denis Clemente se fueron. Pero eran bien pocos, eran 2 o 3. No es como ahora, que ahora tú ves 30, 40 nenes por año que se van. Pero otra cosa que yo veía también era que los chamacos se estaban yendo, que éramos los topes de nuestra edad, los buenos. Los 4 que mencionaste, el caso tuyo, el caso de Walter, de Huerta y de Denis. O sea, yo tal vez... Wow, es que escoger quién fue el mejor en Ciudad es que Walter ganó 2 veces, pero Denis en su momento era tal vez el mejor point guard de la nación. O sea, Denis estaba demasiado duro. Eso te digo. Pero éramos los tipos élite. Tú decías, pues, ahora hay muchos chamacos, y no por menospreciar a nadie, hay muchos chamacos que se van que yo los veo y pues, ¿cómo ese nene se va? Porque yo los conozco y el chamaco tiene la habilidad, el nivel de jugar ahí todavía y se van. Que ahora es un poquito más abierto. Pero para mí por eso, porque para ese tiempo no había y obviamente se iban los que tú sabes que podían. Yo creo que esa es por la cual de ese grupo pues pasó en ese tiempo. Y ya pues nosotros creo que abrimos la puerta para que todos los demás siguieran. ¿Cómo era la relación cuando se encontraban en las selecciones juveniles? Mano, era buena porque nos conocíamos tanto. Obviamente todo el mundo en lo suyo, porque todo el mundo tenía, yo llego de allá, este llega de acá, esto, lo otro, pero siempre llegábamos al entorno del baloncesto escolar, yo creo. Eso es lo que formaba todo el mundo, pues te veías. En mi equipo de discípulos era bien cómico, porque obviamente éramos equipo, estábamos toda la semana juntos, pero llegaba el viernes, el sábado y era muerte. Me toca a ti contigo el viernes, damos una pelada a ti y el otro y entonces llegábamos el lunes a hablar quién le ganó a quién, esto y lo otro, pero como quiera volvíamos a lo mismo, volvíamos a familia. Que eso era bien cool, de verdad, era una experiencia bien cómica, pero era igual. Yo creo que todo el mundo competía afuera en sus áreas y cuando llegábamos, ahí todo bien, esto y lo otro, como si no hubiera pasado y seguimos. Y yo creo que esa es la cultura de nosotros. Y yo creo que eso era algo que antes era más que ahora. Ahora creo que los chamacos son más para sus vidas personales en lo suyo y no son tan unidos, yo creo, como esos grupos de nosotros. Y obviamente también esos grupos, como tú dijiste, son de aquí, literal, local de aquí, que somos de aquí, todos salimos de aquí, competíamos juntos desde pequeños, en contra desde pequeños. Cuando tú te veías por ahí era rutinario, como correr una bicicleta, está bien, ya sabemos lo que hay, dale, vamos para encima. Que yo creo que esa esencia se ha perdido, obviamente, porque ya los chamacos no son de aquí. Son de diferentes áreas y le toma tiempo conocerse. Sí, que son puertorriqueños, pero desarrollados por instituciones del extranjero, sí. Unos nacidos allá afuera que no necesariamente están involucrados con las instituciones de acá. En el caso de ustedes, pues el caso tuyo, pues a temprana edad te fuiste a los Estados Unidos, pero que ese desarrollo inicial tuyo fue acá. Tú tuviste la oportunidad de estar en un campeonato mundial juvenil, ¿correcto? No, los juveniles, yo jugué en mundiales juveniles, pero diantre. De eso yo no me acuerdo. Yo participaba, porque yo con la selección juvenil, yo siempre iba a los mundiales. Yo fui a 2, si no me equivoco. Porque pasé tiempo ya yo estaba high school, universidad,
y el coach no me dejaba ir, al menos que fuera un torneo juvenil. Yo me acuerdo que fui a Dallas, un Worldwide Sport, algo así, que era un sub-20 y algo, y los torneos juveniles. Y yo creo, si no me equivoco, ese fue el de Grecia, que llegamos cuarto con Australia, perdimos con Australia. Fuimos a una yompita corta de uno de los grandes míos, Jesús Berlejo. Que tal vez era el mejor de esa, por lo menos que juvenil era... De los caras más impresionantes físicamente, Jesús era otra cosa, porque era demasiado grande y fuerte. Entonces pues ese equipo tenía, a Verdejo tenía, creo que... ese equipo era juvenil, lo que pasa es que eran muchas versiones, porque para un centro básquet iba uno, para un mundial iba otro. Por ejemplo, todos los demás torneos yo no iba, pero entonces para el mundial yo llegaba. Pero entonces estaba Barea, estaba Jesús, estaba Ricky, estaba Iván López, estaba Luis Colón, estaba en un momento estaba Luis Brignoni, a veces estaba Fifo Vega, estaba Bimbi, a veces estaba William Orozco, que estaba bien estaba dura. Galindo, estaba yo a veces. Por eso te digo, habían 16 tipos, estaba Ito Berrocales, que era otro tipo que estaba bien duro. Yo creo que Peter también estaba. No, Peter estaba. Y por eso digo que habían, dependiendo los compromisos, cosas, tú tenías 18 tipos, tú sacabas a uno y metías a otro, y tú seguías pipa abajo como si nada. Eso que digo, que esa cepa nosotros estaba bien diversa, habían demasiados muchos tipos. Oye, y todos los que mencionaste desarrollados acá en el país, algo a diferencia, bueno, ahora pues se ha dado la oportunidad a Plomer, Curvelo, Giorgi, que yo creo que eso es positivo porque algo se hizo durante esa etapa que tal vez estos muchachos, pues mira, se están dando ahora, pero que ustedes particulares se llegaron a dar. En el caso tuyo particular, yo recuerdo varias columnas que escribía Chu García, que yo creo que era de los más que seguía el baloncesto colegial, y él hablaba de las cualidades que tú tenías para ser NBA. ¿Tú entiendes que en ese último año tuyo de universidad se te pudo haber brindado una oportunidad para estar en la NBA? ¿Estaba dentro de tus ambiciones? Volvemos a lo de ahorita. Yo no tenía problema si llegaba a la NBA o no. Obviamente es un sueño de todo el mundo, porque es la mejor liga del mundo y tú quieres competir con los mejores atletas. Pero yo era honesto y sabía mis habilidades y mis debilidades. Y obviamente yo sé que atléticamente, no estaba a la par con los tipos, la habilidad atlética que había. Pues yo tenía un tipo en mi equipo, Deron Washington, que no fue NBA, pero era lo más cercano. El tipo le brincó como a 3 tipos por encima. Y yo sé lo que atléticamente, un tipo de NBA para ese tiempo, yo sé lo que era, pero lo tenía al lado literal. Y aquello yo no quería ni tocar, mirar para allá. Pero para mí, yo sé que a lo mejor por ser un poco latino, a lo mejor me quitó puertas, porque yo sé que los mejores tipos que jugaban, por ejemplo, no por hablar, por decir nombres, pues yo sé que estaba Wayne Ellington, que estaba en Duke, Danny Green jugaba en North Carolina, que eran de la posición mía, Derek Henderson, que jugó en Duke, y yo sé que yo podía jugar con ellos mano a mano. Que ellos a lo mejor un poco más atléticos y hacían cosas, pero yo hacía igual que cosas que ellos o más en producción. Yo sabía que yo podía. La cuestión era pues la oportunidad real. Y la otra, que cuando yo termino la universidad, que empecé a ir a los campamentos y estas cosas que no se me dio, yo rápido pivoteé con mi agente y dije, mira, vamos por Europa. Y yo no tengo problema en ir a Europa, porque yo sé que en Europa me va a ir bien, porque ese es mi estilo de juego. Va a ir a mi velocidad, va a sacarle mi fortaleza, el tiro de afuera, jugar inteligente, todas esas cosas. Yo sé que yo lo voy a sacar provecho. Y para ese tiempo en Europa estaban pagando muy bien. Que yo no estaba vuelto loco, ahora no estaba vuelto loco en que tenían que pagarme millones. Yo que me pagaran y estuviera bien, yo estaba fine. So que yo tenía los pies en la tierra en eso. Que sí que me molestó, porque yo vi tipos que decían, como este tipo llegó ayer o lo draftearon o le dieron un break, que a mí no me da un break, sí. Habían tipos que eso, pero la realidad que para mí merecía por lo menos una oportunidad real, pero no se dio y no perdí sueño. Seguí trabajando. ¿Nunca hubo un acercamiento, Summer League? ¿No hubo...? Fui a Chicago y, mano, eran 4 días de práctica. Javier, y te voy a ser bien honesto, los primeros 3 días las baraté, pero me iba súper bien y yo dije, yo me acostaba a dormir todos los días y dije, aquí es que voy a tener para jugar, era para jugar Summer League. Y después, pues yo quiero llegar, después que llega el show, bregamos allá. Mano, y el último día me fue tan y tan mal. Ya ando, pero horrible. Y este chamaco, Josh Shipp, que era el tirador 3-2 de UCLA, le fue súper bien. Y yo pues estoy ahí como que, ok, vamos a ver quién va a coger de los dos, porque era como que la posición era nosotros dos. Me acuerdo, Tash Gibson fue el primer pick de ellos. Y lo ponían los tríos con nosotros, porque querían poner la 3, pero no podía jugar la 3. Que se decía que tenía sangre puertorriqueña. Ajá, pero eso era un 4-5, tenían la 3 y no sé por qué se veía horrible. Pero, mano, después firmaron, me acuerdo, a Llanero Pargo.
Lo trajeron de Europa allá de Maccabi, hicieron un revolú y a la última hora nos dijeron los dos, mira, no queremos ninguno de los dos pero yo sabía que había practicado malo con cojones. Que esa fue la última y de ahí me enfoqué en Europa, ¿verdad? No, si llamaban cool, es como yo decía, si juego bien en la selección, me van a mandar a buscarlo. Si no, si ellos me quieren, me buscan donde sea. Claro. Que me enfoqué en lo mío, me enfoqué en BCN, en Europa y esa fue. Yo estaba, recientemente estuve hablando con un coach que está trabajando la Gili y le preguntaba sobre Rancel Meléndez y él me decía que en el baloncesto actual, el caso particular de Rancel, que yo creo que esto lo podemos atar con otros jugadores, se tenía que definir en el hecho de que buscar ser un jugador de rol en la NBA o ser una estrella en el baloncesto internacional, porque son dos juegos totalmente distintos. Uh-huh. Él me decía, en el caso de Ramsey, el porcentaje de 3 de él pudiese ser mejor, pero a veces toma decisiones, o sea, unos tiros que no son de altos porcentajes, que tal vez en el baloncesto de la NBA, pues chequear ese porcentaje de tiros de 3, como uh-huh. no tomar en consideración que no son tiros de buen porcentaje, pues ese número está muy por debajo, que no necesariamente le hace justicia a lo buen tirador que es. En el caso tuyo particular me habla sobre ¿verdad? El físico. ¿Es algo que tal vez se podía trabajar para llegar a ese nivel? Mano, lo que pasa es que obviamente el ser más rápido, el brincar más, esa es bien difícil. Tú la puedes trabajar y no te va a ayudar tanto. Digo, vas a mejorarlo, pero no es al nivel, como te dije, para mí literalmente le brincaba tipo. Yo vi tipo, y hay un video contra Duke Greg Polos, lo pueden buscar en YouTube, tratando de cogerle un charge, el panamio le brincó por encima. Lo vio y le paró, brincó por encima, Wira, y ya, y le pasó por encima. Que son cosas que ya tú ves, ese es el nivel. La diferencia de la gente que cree, es un poquito más atlético. No, pero es que atléticamente es una cosa... impresionante. Sí, es otro mundo. Y lo podía haber trabajado, a lo mejor quizá un poco más, pero yo pensaba que con mi tiro, obviamente con los tipos de NBA, pues para ese tiempo ya estaba empezando la cosita como los tiradores, necesitamos especialistas. Y yo dije, pues yo estaba Kai Colbert, me acuerdo que era uno, yo decía, contra, si ese tipo lo puede hacer, pues yo puedo hacer eso, salir de cortinas, para abrir la cancha, para esos tipos que atacan mucho, pues estoy ahí. Obviamente Kai Colbert mide 6'7", 6'8", yo mido 6'5", que ese era otro problema, pues entonces decían que yo tenía que hacer un 2, no podía hacer un 3. Sí, que eso es lo que decía Chu García, que tenía que hacer un 2, pero de que la bola en el piso. Entonces esa era otra, digo, yo íbamos fuera del aire. Yo driviaba lo necesario. Yo no iba a driviar más de lo que yo no podía driviar, porque yo sabía lo que podía hacer y dónde ser efectivo. Y me limité, yo creo que a eso. Esa a lo mejor fue culpa mía. Pero no poder driviar no era que no podía driviar, es que también tenía que jugar la 2 y los mejores anotadores de la NBA juegan la 2. Entonces tienes que hacer cosas. Y yo creo que pues, dentro de una cosa que la otra no era la mejor, no fue mi tiempo. A lo mejor ahora sí puedo jugar más, porque ahora los tipos juegan diferente, abren la cancha, quieren que todos tiren de afuera. A lo mejor un poco diferente. Pero en cuestión de Rance, para mí que el chamaco tiene potencial. Es cuestión de lo que tú dices, el aceptar y saber cuál va a ser lo que él quiera hacer. Pero para mí que él puede hacer las dos. Es cuestión de... Es más mental, yo creo, que otra cosa. Porque el make-up del físico de él lo tiene. El tiro no es mal tiro. Yo creo que es más confianza que otra cosa. Claro. Porque es otra cosa que va. Muchos de los atletas nosotros hacemos y somos mejores jugadores porque el coach nos brinda esa confianza de hacerlo. Hay coaches que te amarran y no te dejan hacer cosas y no es tu mejor versión. Y en el caso tuyo particular, decidiste irte por el baloncesto FIBA. Uh-huh. Tu primera oportunidad internacional fue en Francia, ¿correcto? Francia. Y desde el arranque la partiste en niveles duros. Sí. No, gracias a Dios, hermano. Líder de anotación ese primer año. Me acuerdo jugué con Paris Levallois. Anécdota para que se rían. Mi primer fogueo, yo creo que fueron 27. Por ahí, entre 27 y 32, un número por ahí. Yo llamo a mi país emocionado. Con un equipo probé de eso, que probé la segunda división, lo que fue. Y yo emocioné, papi, me fue bien, esto y lo otro. Y yo siempre era nervioso. Y esto me pasó hasta mis 15 años. Los primeros 2 minutos de juego yo siempre estaba nervioso. No sé por qué. Los primeros 2 juegos yo estaba como buscando el feeling. A la que hacía algo bien que me iba a está bien, esto es un juego normal. Y seguía. Sacaba el juego, llamo a papi, emocionado, mira, me fue bien esto y lo otro. Al otro día, te estoy hablando al otro día. Llego a la práctica, el coach me hace 20. Y yo me siento ahí para poner video. Y yo digo, aquí es que me voy a curar yo, me voy a decir lo bueno que soy. Muchacho, clase de chiva me dio, papá. Me dice, no, me diste 27, qué bueno, pero y parado, mira este tiro. Y yo, y este fulano está solo, aquel está aquí. Y yo, pues está bien. Próximo tiro. La bola iba para aquí, no iba para allá. Mira dónde tú estás parado. Tú fueras para allá. Me cogió, me dio una clase, pero me cogió ahí. Entonces parece que habló con los tipos.
porque los tipos me destruían en las prácticas, porque yo me sabía mover. La cuestión es por la vagancia de que dame la bola porque yo lo puedo hacer, pues no lo hacía. Entonces ellos me dijeron, papá, aquí se juega así, y tú vas a conseguir tiros así, y vas a tirar más solo así. Y yo dije, pues vamos a ver. Y de 15, yo promediaba en la universidad mis últimos 2 años, era como 15, 16 tiros, 17 tiros. Yo terminé tirando 11, 12 tiros por juego en Francia y terminé el líder anotador de la liga. Y promediaba 18, para ese tiempo 18, 17 en esa liga, pues mucho. Y era literal haciendo las tonterías, moviéndome sin la bola, donde era, ¿verdad? Y tiraba los tiros solo. Y ahí fue que yo entendí que el baloncesto europeo es simple, es aprenderlo y confiar en él. Entonces, obviamente, los compañeros de equipo tenían habilidad para hacerlo. Pero esa fue mi historia. Pero el primer día, muchacho, el coach me cogió, pero una clase de pela que me dio que ahí fue que yo empecé a combinar, ok, para ese tiempo mi físico era bueno, no estaba operado, no estaba nada, me podía mover, pues tenía esa, más combiné con la mente, pues ahí por eso era mi mejor versión, por eso Caguas aquí se fue bien fácil. Guaynabo me veía anotando números grandes, pues ya engrané eso más rápido de lo normal. No, y te dio, supongo, una visión de juego totalmente distinta. ¿Cambió tu percepción? Sí, no, por eso, porque ahí es que va lo que siempre hablamos, que muchos deportistas dicen que cuando la mente llega al cuerpo, claro, o sea, que se unen, pues para mí pasó temprano. Para mí ya a los 22, 23 yo estaba en Francia, ya caí. Pues, ok, es esto, más yo físicamente puedo hacer esto, ahora es que está bien, vamos a unirlo. Y yo creo, por eso yo creo que de la cepa mía, de todos los tipos que han llegado, de los mejores que ha tenido carrera en cuestión del principio a fin, fui yo, porque yo desde que pisé el primer día aquí, dominé la liga como yo quise. ¿Tú crees que ese fue tu mejor o sea, esto fue 2009, ¿correcto? 2009 con Cagua. Que ya estabas en Francia. Sí, pues yo jugué en Cagua primero. No, a ti te era Guayama. Guayama, y se mudaron a Cagua. Pero estas otras, la gente no lo sabe. Cuando yo empecé aquí en Cagua, yo estaba en la universidad todavía. Yo terminé los últimos juegos de la universidad, yo viajaba los fines de semana, jugaba aquí, viraba para atrás. Que cuando yo jugué con Cagua, yo estaba haciendo los 20 y pico, metí 50, hice todo eso. Yo estaba en la universidad, yo no había tocado Europa todavía. Yo fui por Europa después, y después fue que vine de Europa para acá con Isabela, la serie de playoff. Pero que esa fue la mejor expresión de Ángel del Vasallo. O sea, mi mejor versión para mí que fue la de Guaynabo, primer año en Guaynabo. Obviamente, en Cagua era joven. El primer año bueno fue 2011. 2011. 2010-2011, yo creo que fue el primero que llegué después de que me cambiaron de Isabela. Yo creo que esa era mi mejor versión porque ya había tocado Francia, ya tenía esa. Más entonces, yo físicamente me sentía súper. Venía ya de 9 meses, de entrenar todo el año, estaba ready. Entonces acá era como acá se jugaba diferente. Porque aquí era pues casi como si fuera Estados Unidos. No era tanto como allá, pues yo podía combinar las dos. Pero físicamente yo podía coger la bola, dame la bola. Lo que no podía hacer a lo último de mi carrera, que era coger, dame la bola, yo voy a resolver. Eso no lo podía hacer a lo último. Antes dependía de una cortina o dependiendo jugar más estilo europeo. Que entonces pues tenía la habilidad de los dos, pero yo creo que esa fue la mejor. Obviamente los números enseñan, obviamente la producción era más alta. Que yo creo que puedo decir que sí. Y las responsabilidades también eran mayores. También era un equipo diferente. Pues ese equipo de Guaynabo no te llegamos a la semifinal y jugamos con un refuerzo. Sí, vos tenía a Carlos Escalera. Estaba Carlos Escalera, tenía Ansel Guzmán. Bostel estaba. Bebé Dalmau. Que Bebé Dalmau llegaba, el director del torneo llegaba con la ropa de CPA, se quitaba la corbata, todo eso ahí. A eso yo lo veía. Ahí al frente de nosotros, ponía los tenis y esto, dale, vamos a jugar. Y se metía a la práctica. Así llegaba Bebé Dalmau ese año. Carlos Escalera, anotador histórico de Puerto Rico. Incómodo, Ansel Guzmán, MVP de la liga, 5'8", 5'7", pero estaba demasiado de duro. No es que la liga estaba tan dura que Carlos Escalera, que fue MVP con Coamo, fue el jugador más destacado, no estaba en la selección nacional. No estaba. Y tremendo anotador, de verdad, y tremenda persona. Ese grupo era bien bueno, se llevaba a todo el mundo bien. Jorge Rivera, que estuvo en la selección de Puerto Rico, ya veterano. Olímpico en el 2004 estuvo. Estaba veterano. Pirulo. Yo creo que Colqui estaba. No, Colqui no estaba. Colqui estaba en Mayagüez. No, Colqui estaba en Mayagüez ya para eso. Ya Colqui había pasado. Pirulo Colón estaba con nosotros, pero Ponce no había jugado. También estaba Damián, me parece que estaba en ese equipo. No, Damián, esos fueron antes. Eso no estaba Damián, Cliff, con Juan Cardona, esos fueron antes. Ya. Perdón, después, mala mía. ¿Quién era? Pirulo estaba, pues Ponce recesó, uno de los únicos años de Ponce recesó y Pirulo jugó con nosotros. Y ese grupo está ahí, y Sean Pruitt, que era el refuerzo. Tenía uno grandote. Porque después jugó con Isabela, pero estaba duro. Estaba duro. Entonces, pues teníamos un refuerzo. No querían traer el segundo por alguna razón.
Y jugamos con uno y llegamos a la semifinal, llegamos cuarto, me acuerdo, perdimos con Arecibo. Y durante ese periodo también se tiró oportunidad con la selección nacional. Exacto, ahí fue que ese mismo año, obviamente el debut fue 2009, en Quintana Roo, un centro básquet, pero obviamente eso fue por una lesión. Ricky Sánchez se lesiona y me llevan. Que por cierto, ahí fue que conocí a Danilo Pinot. Okay. Cuando eso fue antes de Danilo Pinot venir para acá, que vino de los Lakers, lo cortaron, jugó con Panamá y después lo trae Arecibo. Impresionante. Ese era un tipo, ya tú sabes, ese tipo era NBA porque es demasiado atlético. Ahí fue que yo a Danilo Pinot, esto y lo otro, pero 2010 de verdad es que juego, que hago el equipo y jugamos el premundial aquí. El 2009, eso fue... No, 2009 fue en México. El premundial fue también 2009, porque el mundial fue el 2010. Yo le digo 2010, pero exacto, 2009. Y fue que fue los preolímpicos, esos eran los últimos preolímpicos que existían, pues ya no existen. Que Barea se lesionó. Barea está operado, no se operó algo y no estaba. Entonces, pues ahí me ponen ahí, a mí y a Guillermo éramos los rookies. Básicamente ahí, pues ya tú sabes, estaba Arroyo, estaba Larry, estaba Angelo Reyes, estaba Dani Santiago, Peter, Carmelo Lee, que ese era el mentor mío. Luis Villafaña era otro grande que teníamos. Y estaba Filiberto. Y Guillermo Díaz y yo, que éramos los chamaquitos. Y Larry regresó con Cristian a esa selección. Él jugó ahí, después Larry vino después otra vez. Y eso fue aquí en Puerto Rico. Eso y perdimos con Brasil esa Brasil, experiencia. Brasil. Hasta Argentina le ganamos. Bueno, creo que dividimos con Argentina. Argentina dividimos y Brasil le ganamos. Yo no sé si dividimos con los dos. Es que a Brasil le ganaron en la ronda en la porque preliminar, en la preliminar. Exacto. Pero después perdieron la final, que en verdad ese Brasil está bien duro. Ahí, mano, fue súper bien. Yo me acuerdo, corté la bola, me dieron foul, metí uno. Estábamos abajo, metí uno, fallé uno. Ellos fueron allá. No, fallaron. Yo creo que metieron algo así. Ahí fue que Carlos tuvo que tirar el tiro con todo el mundo encima. Que no puede decir, el mundo lo estaba matando, pero no fue culpa de él, qué carajo. Pero tú estabas en cancha. Sí, yo estaba en cancha. No, yo estaba jugando bien ese día. Ese día llevaba un par de puntitos. Me acuerdo de un juego anterior, me fui como de 6-6 Yo creo que ese juego tú lo empezaste o no empezaste. No, para ese tiempo yo no empezaba, pero era la primera. Yo iba por Carmelo. Era Carmelo Díaz el que empezaba y jugaba, y cuando salía Carmelo entraba yo automático. Pero fue una experiencia súper buena y aquí al frente de todo el mundo. Y obviamente fue de 0 a 100 porque no es que estuve 2 o 3 años poquito a poco jugando, es que jugué el año 2009 ahí poquito ahí en México, pero entonces no era la misma competencia. Porque el mismo dominicano estaba con Charlie Villanueva, Jan Michael, Holford, Flaco García, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba cargado ahí. Brasil estaba Thiago Venezuela, Splitter, que no adelante de ronda, tenía Gravy Vázquez. Gravy Vázquez vino con Venezuela. Brasil obviamente estaba Thiago Splitter, estaba Varellao, Alex García, Machado, el tirador, estaba Marcelino Huerta, que todavía está jugando con 40 y pico de años. Obviamente ese torneo de los mejores que yo puedo de experiencia, porque la calidad de jugadores que había y el nivel fue otra cosa. Yo creo que hasta Leandro Barbosa estaba. Leandro Barbosa estaba, correcto. Que estaba bien duro. Y entonces llega Turquía 2010. Para mí, Vasallo, para mí que me perdone el 2004, que en verdad es una selección histórica, pero yo no había visto tanto talento en una selección como la del 2010. Ahí, esa estamos hablando de él, me pone en una posición difícil, porque obviamente el 2004 era una combinación, de verdad que el 2004 eran dos veteranos. No habían jóvenes no habían. La realidad, tú veías, ahí estaba la crema que quedaba, con un par de jugadores jóvenes, obviamente Arroyo, siendo el joven, Peter, dos semijóvenes. Pero obviamente tenía a Eddie del banco, Hatton, estaba Jorge Rivera, que estábamos hablando. Estaba Pico, estaba Larry, estaba complicado. Cristian estuvo ahí también. Ese equipo era bien diferente al de nosotros. Obviamente lo que pasa es que nosotros éramos como que más sangre nueva, con expectativa. No, la expectativa, en papel esa expectativa estaba. La expectativa del grupo de nosotros era como que este grupo nos va a llevar bien lejos, y pues por mil razones y cosas, ahí empezamos el torneo con Carlos cogiendo un jodillazo fuera de la primera ronda. Me toca a mí empezar, que yo siempre estaba acostumbrado a esperar por Carmelo, entonces tenía que jugar yo, entonces tenía que David, a lo mejor que era más joven, que se supone que a lo mejor no jugara, tenía que jugar un poquito más. Pasaron 1000 y una cosas. Y con todo y eso, obviamente la llegada de Barman, tenía a Barman y Nathan Pivi, que no mucha gente tenía idea de quién era Nathan Pivi, que fue bien poco lo que estuvo, pero excelente jugador. Que eso fue para mí un cantazo grande para nosotros, fue él, porque con él y Barman a la vez
par de añitos íbamos a hacer daño, pero pues no se dio. So, que con lo que tú dices, no, el grupo, para mí el grupo estaba bien bueno. Oye, y antes de ese mundial, ¿verdad? Y tengo que traer esto, porque tengo que hablar de esto. Estuvo el Centro Básquet del 2010, que fue en la República Dominicana, y Puerto Rico termina ganando la medalla de oro. Pero el primer juego se pierde contra Trinidad y Tobago, con la expectativa en high. ¿Cómo fue eso? Mano, y te voy a decir, no, mucha gente lo sabe, yo no estaba, yo no fui, yo me quedé en la universidad. Pero yo estaba viéndolo, obviamente me acuerdo, si no me equivoco, David Cortés entró por mí, que obviamente sabemos lo que David Cortés hizo. Pero yo, por lo menos lo personal, cuando dos tipos perdieron ese juego, yo ni sabía ni qué pensar. Porque yo tenía los panas míos en la universidad riendo, sé que perdieron con Trinidad Tobago y yo no sé qué pasó. A mí me gustaría haber estado ahí, no sé, no te puedo decir exactamente, pero por lo menos terminaron ganando haciendo lo que tenían que hacer. Pero teniendo un verano que uno termina con el campeonato mundial, o sea, ¿cómo eso trastocó la expectativa de ese núcleo? No, la realidad es que el grupo nosotros... Porque pasaron muchas cosas. Sí, no. Y lo primero que pasó fue que nos quedamos sin coach porque a Manolo lo sacan. Después de Turquía. Eso fue después de Turquía. Después de Turquía. Obviamente con lo que pasó, que perdimos un juego... Tú estabas hablando de Trinidad y Tobago también, pero perdimos con Costa de Marfil, que era para el pase para la segunda ronda. ¿Qué pasó ahí? Pues combinación de cosas. Cansados del día anterior, pues nos tocó el tiempo extra con Turquía, que para mí fue, yo creo que el equipo que mejor le jugó a Turquía, obviamente, fuera a Estados Unidos en ese torneo. Y pues obviamente salir tarde, salimos a 12, 1 de la mañana, 2, y el otro juego el otro día era a la 1. Entonces, poco tiempo de descanso, la carga. Mano, y ellos jugaron súper bien. El scouting nosotros lo seguimos, pero el scouting, no estoy diciendo que la persona falló. El scouting ese día pues no funcionó porque hicieron lo que no se supone que hicieran. Se supone que ellos no la metieran de afuera y la metieron. Cosas del baloncesto. Ahí eso no puede controlarlo. Y yo creo que la energía nosotros pudimos tenerla para contrarrestar eso. La verdad que estábamos machucados. Y pues esos torneos eran así. Eso es lo malo de esos torneos. Tú tenías un día, jugabas a las 9 de la noche y te tocaba a las 9 de la mañana otro día. O el primer día tenías bye y tenías que jugar 4 días cogidos. Eso era lo bueno y lo malo de esos torneos. Y pues nos tocó la mala. Y pues nos quedamos fuera ahí, que le costó el trabajo ahí a Manolo Cintrón. ¿Te parece que fue injusta esa salida de Manolo de la...? Mano, de verdad que a la hora de la verdad no fue, como digo, no fue culpa de él. Obviamente Carlos no estaba, porque Carlos no pudo jugar. Ese macheo nos tocó malo de jugar tarde contra el anfitrión y jugar a la primera hora del otro día para terminar. Pues si jugamos por las 4 o 5 tarde, pues está bien, descansan, pero no tuvimos break. La realidad es que no teníamos a la 1 o 2 y ya estábamos ya levantándonos para ir para la cancha. Y tú siempre le dijiste que sí a la selección nacional de Puerto Rico. Siempre Que estuviste saludable. En Mar de Plata, ¿tú no estuviste el 2011? No, ese yo estaba lesionado, pues yo tuve un par de años. Pues estuviste en el repechaje, sí estuviste en el 2012 en el repechaje que fue en Venezuela. Ya me estoy dando a acordar. No, los de Venezuela yo no fui. Pues tú estuviste en el 2016 en el repechaje, que yo creo que esa fue la última oportunidad que se dio Puerto Rico para clasificar. No, esa fue que regresó Peter, el Casiano de dirigente. ¿En Serbia? Sí, en Serbia. Sí, no, ese yo estaba. Ese fue tremenda experiencia. Y estuviste en México también estuviste. En México sí, en el 2015. Ese sí, en México yo estuve allí. ¿Qué pasó ahí en el 2015? Porque ese también era como ese fue con Pitino, ese grupito estaba chévere. Pero, mano, fue una incertidumbre. Eso fue cuando pasó el revolú, que sacaron a Carlos. Pitino estaba. Había un choque de filosofía. Entre, pues, nunca había dirigido FIBA. Y, pues, era bien diferente. Entonces, pues, tuvimos unos choques culturales en cuestión a eso. Y yo creo que eso no nos ayudó en la cuestión. Y, mano, yo creo que fue mala suerte porque yo me acuerdo que tuvimos un juego con México. Después, por alguna razón, no metimos la bola. La realidad es que no... Ese torneo no te puedo decir qué fue, pero yo creo que esa contraste de coaching y eso, pues yo creo que afectó bastante. Ángel, ¿tú crees que tal vez con una estabilidad en la dirección técnica, esa camada que para mí ha sido la última gran camada que tuve para nosotros puertorriqueños, que no se hizo justicia, hubiese tenido resultados distintos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y la realidad es que yo soy bien objetivo y la realidad es que a veces hay que tener un poco de suerte, mano. Y yo creo que ese no era para nosotros. Tú podías para mí poner a cualquiera y ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos habilidad. Es cuestión de que yo creo que nosotros aceptemos
que el juego es diferente y hay que sacrificarse un poco. Yo te había dicho a ti que yo, por lo menos, yo en la selección, nunca, ningún día de los 11 años que estuve en la selección, si no me equivoco, me molesté por no tirar. Y eso es lo que yo hacía, anotar. Y nunca me molestó porque yo sabía que el rol mío era yo a ser diferente, obviamente, a jugar BCN o jugar en Europa como refuerzo. Son dos cosas completamente distintas y yo lo aceptaba desde el primer día, sin ningún problema. Me había dado la camisa a Puerto Rico después de salir de ganar un campeonato de Ponce. Yo no era, no me tienes que dar la bola porque yo acabo de meterle 25 a Arecibo en una final. Eso no tiene nada que ver. Aquí yo tengo que hacer, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esto, voy para allá. ¿Y algo que se replica con los otros jugadores de la selección nacional en tu experiencia? Eso yo creo que afectaba, porque yo creo que todos querían hacer lo que ellos querían, que los que ellos son. Y no es nada malo. Y yo estoy diciendo porque si tú tienes habilidad de hacerlo, by all means, tú lo haces. Pero lo que pasa es que tienes que llegar a un momento de que tienes que echar un poco para atrás, porque tienes que entender que hay 8, 9, posibles 10 tipos que pueden jugar a un buen nivel. So, es que tú tienes que entenderle que, ok, todos tenemos que afectar esto, no es uno y uno nada más. Yo creo que nosotros cadecemos de esa. Porque si tú, inclusive tú ves el equipo de Estados Unidos, obviamente ellos tienen un talento increíble. Nosotros tenemos un talento increíble. Pero a diferencia de que tú los ves a ellos, que tú ves un Kevin Durant, un Devin Booker. Devin Booker fue la última, creo que fue olimpiado del mundial y tiraba 2 tiros por juego. Y como tú puedes ver, un tipo de promedio 28, casi 30 por juego en Phoenix, tira 2 tiros por juego y está tranquilito defendiendo. Bueno, Adebayo creo que estuvo y Adebayo creo que si jugó como 2 juegos, 3 juegos fue mucho. Y hay tipos que pues, ellos saben de que, okay, toca esto no es Phoenix, esto no es Cleveland. Entonces nosotros, yo creo que acá se nos hace difícil aceptar eso. Entonces los ven como debilidad, yo creo, mi pensar, lo ven como... Nada me dice que yo soy mejor o mayor por yo no anotar en la selección. Yo soy bueno, yo lo sé, porque estoy en la selección, si no, no estuviera por todo eso. Yo aceptaba que cuando me tocaba, cuando no. Yo sabía mi equipo cómo estaba hecho. Yo sabía que había que hacer, meter la bola de afuera, rebotear, ayudar a los grandes y hacer de que el juego se le hiciera más fácil a Carlos Varela, pudieran anotar, abrirle la cancha. Yo sabía que ese era mi rol, ese era vasallo en la selección. Si la venía metiendo ese día estaba un poquito dulce, vamos para encima. Si no, hay que abrir la cancha, hay que hacer esto, lo otro, ser estratégico. Que es aceptarlo. Que obviamente a veces tú dices, diantre, porque tú lo haces. Pero a la hora estamos, el gol de nosotros es más grande. Es llegar a una olimpiada, ganar. Eso que es cierto sacrificio que tienen que hacer. ¿Tú crees que esa aceptación de rol tal vez fue parte de lo que le faltó para adelantar una segunda ronda en un campeonato mundial, clasificar a unos Juegos Olímpicos? No, más lo que te dije, por lo menos en el caso de nosotros ese 2010 fue que nos morimos. Para mí que fue esa. Yo creo que ese equipo estaba bien claro en lo que estaba haciendo. En los otros, ahora es diferente, porque ahora lo que pasa también es que están las ventanas. Entonces ahora tú no tienes los equipos completos. Usualmente nosotros, casi que para todos los torneos, vamos los mismos. O iban 8 o 9 de los 12. Ahora tú vas a una ventana y hay 7 tipos que no están. O un chamaco que de momento, como por ejemplo ahora pasa, por ejemplo, cojo de ejemplo ahora a Georgie, que estaba practicando en San Germán, se pasó algo con alguien, dale para allá. ¿Me entiendes? Que eso antes no pasaba. Y cada ventana, pues por compromisos tipo no están, que es complicado hacerlo. Y lo que te digo, muchos chamacos jóvenes, es bueno tener jugadores jóvenes, pero tienes que tener tipos veteranos que han estado por experiencia que puedan cogerlo. Vente, esto lo pasa, esto va a pasar así, esto va a pasar así, los viajes son complicados, vamos a tener esta adversidad, tantas cosas que yo creo que a veces perdemos esa esencia, porque eso es lo bueno de tener los veteranos. Ya ellos sabían todo lo que pasa. Mira, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuando viajamos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Pasó esto en el juego? Ellos tienen esos tipos de experiencia que te pueden decir. Y esa figura que tuviste fue Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, esa era el roommate mío, ese fue el que me llevó desde el principio. Rookie, esta es la que hay. Y vamos a jugar de esta manera, aquí se juega así. Nosotros vivimos de meter el triple a las esquinas, de abrir espacio, de jugar así, pues ese es el rol de nosotros. Los gares van a ser los gares, los grandes van a ser los grandes, nosotros tenemos que hacer esto. Y, mano, a lo mejor yo entrando sin nadie no tenía esa. Esa ya la entendí rápido. Pues Carmelo era un tipo que hacía lo mismo que se parece una esquinita ahí, esperaba el tiro abierto, defendía. Obviamente Carmelo era un tipo más defensivo, más alto, atlético, pero él entendía su rol. No peleaba por hacer más de lo que quería. No, y en el deporte de conjunto, esa cohesión de grupo, eso juega un papel bien determinante. Es que siempre va a haber uno que va a jugar más que otro y uno que no va a jugar y uno que va a tirar más que otro y uno que va a tirar. Eso es parte de, como dices, equipo de deportes de conjunto. Y donde hay mucho talento, tú poder tener esa cohesión de grupo, pues a la larga rinden campeonatos. Ponce, 2 campeonatos, back to back. Bueno, hermano, después de haberme ido de pedir cambio de Arecibo, caemos ahí y es bien cómico y par de los jugadores allí lo saben.
En Ponce teníamos esta cata nosotros, que cuando tú llegas nuevo, te paraban en el medio y tenías que presentarte y decir algo de ti. Entonces ya han jugado nuevo, mi nombre es esto, pues me toca a mí, yo soy el nuevo que llegué por cambio, pues yo llegué en deadline, último día cambio. Y yo tuve un par de batallas contra ellos en Arecibo, ellos saben quién yo era, y mi nombre es Ángel Pasallo, y yo vengo aquí a meter bola. Ay, me fui. Y todo el mundo se queda así mirando. Maijari, y Dios, güey. Nelson me hace como que, ¿qué tú haces? Y yo, te voy a decir lo que vengo a hacer. Y ya, y fue cómico y jodón eso, pero ellos entendían que necesitaban un tipo más que anotara, un tipo de cuando no estuviera Ike y Mike en su día, pues pudiera ser, no puertorriqueño, pero otro más que pudiera cargar la ofensiva. Y yo sabía que necesitaba más tipos al lado para hacerme la vida más fácil. Y Nelson Colón se sentó conmigo y me dijo, tú vas a ser la tercera opción. Cuidado si cuarta. Van ellos 2 refuerzos primero y después vas tú. Esta es la que hay. Si no te gusta, y eso fue algo que yo no tengo ningún problema, me gusta que me digan las cosas claras. Me dijo, vamos por encima. Y por eso fue bien fácil jugar ahí, porque obviamente los tipos también sabían jugar. Nivel de Maijari y Edu intelectualmente saben jugar. De Mike Rosario, tremendo jugador anotador. De a Carlos Rivera bajando la bola. Eso que era cuestión de tú pararte donde tenías que pararte, seguir la jugada de Nelson, obviamente, que te ponía en situaciones donde tú podías ser efectivo. Y fue, como dicen, se encontraron una pareja perfecta. Ellos necesitaban algo, yo necesitaba algo. El banco era súper veterano y cool. Manuel Narváez, Manuel de Jesús. Un momento dado Giovanni Jiménez, otro dado Wilfredo Pagán, Guayito Santiago, Pirulo, Joven Villegas. Que ese grupo era veterano cool, mano. Era bien bueno estar allí todos los días. Te tengo que hacer una pregunta porque, o sea, la rivalidad de Arecibo es Quebradilla. Pero después de Quebradilla, pues por esas 2 finales que tiene una consecutiva, siempre rivalidad Arecibo y Ponce. ¿Por qué el cambio a Ponce? A mí, bueno, yo pedí cambio de Arecibo, pero a mí me cambian para Coamo. ¿Para Coamo? A mí me cambian para Coamo. ¿Pero por qué terminas en Ponce? Por eso, ahora voy. Me cambia a Coamo, me llama Alan Colón, que era coach gerente general con Will para ese tiempo, y tenía un grupito de jóvenes. Y me dice, mira, yo no tengo el dinero para darte, para lo que yo cobraba ese tiempo. Te voy a cambiar. Y ahora es que vamos a lo bueno. Juan Cardona me llama de Guayama. Tengo un cambio, ¿quieres venir para acá? Te tengo un tipo a cambiar por ti ahora mismo. Y yo, pues, yo no quiero estar en Coamo. Coamo me dijo, no me quiere. Yo no sé para dónde querer ir. Yo de verdad quería, pues, no quería estar. Tenía que ir para otro lado. Y Juan me dice, tranquilo, voy a hacer el cambio. Te veo ya mismo. Cuelgo. Sigo empacando, haciendo cosas. 10 minutos. Nelson Colón. Era ¿qué vas a hacer? Te tengo bien para Ponce. No, a mí me acabo de llamar Juan. Se supone que yo estoy empacando, voy para Guayama. Ah, tú vienes para acá, Ponce. Te veo a las 6 y pico, y eran como las 4 y pico. ¿Verdad? Tranquilo, ya atraso la práctica para eso. Y no sé qué pasó en ese momento que me terminé en Ponce. Y arranqué para allá y el resto fue historia, como te dije. Y así fue, llegué, me siento con Nelson y Nelson me dice eso. Tú vas a hacer esto lo te va a tocar. Puedes obrar con esto. Bien cómico, yo tuve un altercado con Carlos en uno de los juegos cuando me votaron. Fue que tuve una discusión con Carlos Rivera, un revuelo en Ponce, y a mí me votaron el año anterior. Y él me dice, mira, tío, yo no tengo ningún problema con él. Si él tiene un problema de él, yo sigo jugando y ya. Que fueron tonterías y, como te dije, fue fácil. No, y o sea, todos ustedes son profesionales. Ángel, pero ¿por qué salir de Arecibo? O sea, Arecibo que en ese entonces era... Mano, fue que tuvimos si se puede saber. No, fueron unas indiferencias. Unas indiferencias que poco a poco se fueron añadiendo. Mis tratamientos de la rodilla y cosas impidieron unas cosas, y para no hacerlo tanto, pues pasó hace tanto tiempo atrás, pero llegó el punto de que yo no me sentía cómodo, y para yo no afectar al grupo y afectarme yo mismo, yo decidí irme. Y yo dije, mira, para no llegar a un punto, para no hacer esto feo, pues cámbienme y no hay ningún problema. Porque llegué al punto de que ya no jugaba 8 o 9 minutos y ya yo estaba volviéndome loco, porque yo jugaba, ya para ese tiempo yo creo que ya yo empezaba en la selección, entonces yo empezaba en la selección, no podía jugar en BCN y ya estaba como que ya volviéndome loco, y me senté con el viejo un día, pues yo quería estar en Arecibo porque eso fue una de las franquicias, obviamente Fajardo, todo el mundo se acuerda de mi papá en Fajardo, pero Arecibo fue la otra. Y había un señor que se sentaba de frente del banco visitante, que era el doctor que me trajo a la vida en Susonic. Yo nací en Susonic, en Arecibo.
Y ese señor siempre estaba ahí, papi siempre se sentaba en Arecibo en los juegos ahí. Y yo quería estar en Arecibo. Yo usaba el mismo número de papi, yo usaba el 8 igual que él y todo. Y yo quería estar ahí full, pero pasaron una situación y mira, no aguanto más, no puedo. Y él me lo dijo, yo te entiendo, lo mejor para ti. Y llamé, mira, necesito que me sacarme de aquí. Pero no puedo. Y ahí llegó y pues terminé en Ponce de casualidad. Y en Ponce, o sea, tomaste personas el hecho de ganarle Arecibo. Mano, había algo, ¿verdad? No sé. No, todo el mundo dice eso, porque la realidad es que jugaba bien contra ellos. No sé si era algo por algo que tiene que pasar o qué. Pero no era nada personal, era más. Yo tuve más motivación en ser un buen jugador después de las operaciones, porque todo era de cada vez que yo me operaba, ya se jodió, no puede jugar más nada. Se le acabó la carrera. Entonces yo tuve 4 de ellas. Cada vez que me pasaba una, ya ¿En no la misma rodilla? No, tuve 2 y 2. Okay. Entonces todo el mundo, se jodió, no puede jugar más. Y ya, ok, a ver que tengo que probarme que estos tipos pueden ir, dale. Y pan, buena temporada, y seguía. Me opero otra vez, ya se le acabó todo y vamos, okay, hay que meterlo otra vez, dale, pan, otra buena temporada. Entonces eso para mí era mi motivación de poder demostrar que tú puedes tener, digo, mis operaciones no fueron tan trágicas, pero fueron como quieras. Tuve 5 meses una vez, 4 meses otra. Entonces el volver mentalmente te toma. Porque esa es la parte difícil. Físicamente uno puede ver, pero mentalmente llega uno a un punto a veces que uno se pierde y no quiere saber de nada. Y esa era la difícil. Fíjate, y llegar a un equipo, o sea, que tiene figuras importantes y ganarte minutos. O sea, porque entonces habían 3 refuerzos en el BCN. O sea, al menos ustedes ganaron 14 y repitieron en el 15. 14 y 15. Que era Utel era el tercero. Sí, Utel. El primero era Utel, Maihar y Ike. Después tuvieron Romel P, creo que llegó a No, Romel P fue 2013, cuando perdieron. Eran ellos 3 y el 2015 era Utel, Maihari y terminó Terenchano. Terenchano, sí. Terenchano fue el tercero. Y le ganaban a Arecibo en las 2 finales. A Arecibo le ganamos las 2 finales. Que Arecibo tenía un equipo... para mí, o sea, va a ser curva... No, todo el mundo tiene... Arecibo era el favorito para ganar esa serie. Arecibo tenía... Pues si tú nos pones en papel... Arecibo tenía a Leandro García de jugador número 12 de ese equipo. Me recuerdo, él tiró un elbow, lo tiraron a lo último ahí. Pues, obviamente ellos estaba David Cortés, estaba Joel Young. El segundo año estaba David Huerta, David estaba en primero, Walter, Guillermo, Alvin Cruz, tenía a Barman, más los refuerzos. Creo que Dennis estaba... Yo no sé si Dennis estuvo en el segundo. Pues yo sé que Alvin estaba. Yo creo que Dennis estuvo en el segundo, en el 2015. Porque ellos del 2014-15 cambiaron. Y fue que llegó David. Llegó, creo que... O sea, si Leandro era el 11, ponían de 12 a Alvin Cruz. O sea, un Nada, equipo... no, te digo, tú lo buscas en papel. Obviamente los 5 contra 5, ahí batallábamos con cualquier. Para mí que éramos mejores. Pero ya el banco de nosotros era bueno. Pero digo, veterano. Yo tenía a Wilfredo Pagán, Joven Villegas, Pirulo, Manuel Narváez y Manuel de Jesús. Yo creo que esos son los que jugaban. Esos eran los 10-11, que eran los que entraban si teníamos que entrar. Emory, no me hizo olvidar hasta Emory va conmigo. Que estábamos sólidos también, no era que estaba, lo que pasa es que los nombres de aquellos eran más, sonaban un poco más que los de nosotros. Pero con todo y eso para mí no tenían break. Y si ese equipo a mí lo traían otra vez una vez más, podíamos hacer 3 para mí. Obviamente, para mí que sí. Pero obviamente el equipo del 2016 de Arecibo estaba imposible. Ese estaba bien duro. Nos dieron 4-0, me acuerdo. Y ese equipo estaba complicado. Iba a ser bueno. Porque nosotros con tú y eso, que nos ganaron 4-0, estábamos todos los juegos ahí. Para que nos quedamos sin gasolina, porque no teníamos tipo. Pero ese equipo estaba bueno. Esa dupla de Maihari y Haidio, de las mejores que tú has visto de refuerzo. De las más complicadas que he visto. Porque, mano... Ike, aunque no era muy grande, Ike mide 6'8", jugaba grande, entonces anotaba de 3, anotaba de poste, sabía jugar, defendía mucho, tipo que hablaba. Mike, aunque no era el tipo más defensivo, Mike cogía 15, 18, 20 rebotes. Tú decías, no hay problema, bájame 15 de ahí arriba, aunque no puedas defender, y tú lo veías enganchado. Entonces eran 6'4", 6'5", Mike no era muy grande, para que era ancho, pero no era muy alto. Pero si tú le das la bola a esos tipos y salte, que ellos sabían lo que iban a hacer. Y el respeto era bien bueno porque ellos nos respetaban a nosotros y nosotros respetábamos a ellos. Nunca hubo un roce de que, ustedes son esto y nosotros no. Todo el mundo con respeto, sabíamos lo que habíamos que hacer. Respeto a Nelson, obviamente, lo que Nelson se decía, se hacía. Y yo creo que eso fue lo que llevó porque nunca nosotros... Yo me acuerdo, mi primer juego fue en Coamo. Me acuerdo como ahora. En Coamo, y yo no sabía la rivalidad de Coamo y Ponce. La cancha de Coamo es una cajita de fósforo.
Tacho, cuando yo llegué ese revuelo de gente, la gente por allá arriba, todo eso, y anda, qué caramba es esto aquí, meten la bola allá primero, ¡guay! Yo anda, clase revuelo, yo aquí, yo pues, primer juego mío aquí, llevo como 2 prácticas, ay, de momento Nelson me dice, dale, entra, pan, y entro por My Harry, me acuerdo, lo sacan, y yo meto par de bolas corridas allí, canchita chiquita, bien lejos, esto, lo otro, y My Harry en una, yo estoy pasando por el lado, y la Sanderson, como que eso es lo que necesitábamos, un tipo del banco así que me tira bola. Pues entonces ya ahí yo dije, porque pues estos tipos ya estamos buying en lo que queremos. Ya sabemos que él quiere una cosa y vamos a ganar. Y esa fue la fácil. Después de ese día me dio la mano y yo, papá, bienvenido, vamos para encima. Y ahí fue que se hizo fácil, porque después de ahí ya esa barrera la tumbamos rápido de competir, pues yo no la tenía. Pero yo no sé si él la tiene, ¿me entiendes? Pues yo estoy llegando, soy pana de Nelson Colón, somos bien amigos. Yo venía a la selección, lo sabe, y fue como que, dale, la misión es ganar. Y se hizo, pues, tacho, era bien bueno ir a practicar todos los días y competir con los tipos, porque se notaba que era familia de verdad. Claro, el último back-to-back que se ha ganado el BCN. La figura de Nelson, ¿cuán importante fue para esos 2 campeonatos, verdad? Claramente el dirigente tiene un papel bien importante, pero para el éxito tuyo y el éxito de ese colectivo. O sea, reconociendo que tienes jugadores, o sea, Aidiogu, My Harry, fueron NBAistas. Ya habían, ¿verdad?, participado jugadores NBAistas acá en Puerto Rico, pero no era tan usual ver el tipo, el caso de Aidiogu, creo que fue selección nacional de los Estados Unidos al nivel juvenil, estuvo en Panamericano inclusive. No, lo bueno de Nelson era que era easy going, era player coach, pero él te ponía, como dije, él te ponía en la posición que tú eras bueno y te la hacía fácil. Ok, vamos a hacer esto para Dani, vamos a dárselo aquí, o vamos a ponerlo aquí. Es lo mismo en defensa, este puede defender a este no, aquel, pues tú vas a ayudar. Era bien estratégico, pero entonces era bien metódico para cada uno. Entonces, eso complementado, y para mí que ese es el complemento más importante de un coach que sea bueno, es el point guard. Él tenía a Carlos Rivera. Entonces, pues, ya tú tenías 2 tipos con buena mente, controlando el grupo, que a lo mejor Nelson no tenía una cosa. Pero había muchas veces que Carlos decía, dale, yo los cojo, dame un break. Y Carlos, vamos a hacer esto. Entonces, pues, ese complemento lo tenía Nelson. Pues hay veces que muchos coaches son bien buenos, tienen point guards que no son muy buenos y sabes que siempre están como que, no tengo el que me corre el show, esto y lo otro. Y yo creo que Nelson tenía esa ventaja de tener a Carlos. Pero la forma de ser de Nelson ayudaba. Pues se llevaba bien con todo el mundo. Obviamente él fue el que trajo a My Harry a Puerto Rico, lo trajo en San Germán, que él tenía ese vínculo con él también. Que era bien fácil poder hablarnos. Y eso era una cosa también que yo le predico mucho a los nenes míos a veces cuando estamos en la Inter, de hablarse las cosas. Nosotros podíamos sentarnos, mira, Javier, a mí no me gusta esto, o yo estoy solo aquí, hablamos de baloncesto y podíamos hablarlo abiertamente sin tener que pelear. Y yo creo que eso nos ponía a nosotros en un nivel porque no había ningún problema. Y aceptar las cosas. A veces que yo estaba jugando bien, Mike, Aiko, quien fuera, Carlos, los primos decían, la bola va para Vasallo. La estaban metiendo ellos, papá, hay que dársela a los 2, dale. Y el que entre, fulano, hay que dársela, están calientes. Y todo el mundo, está bien. Y yo creo que esa fue la esencia de ese grupo, era esa, mano, que todo el mundo estaba en la de ellos. Obviamente el dueño es otro Oscar Santiago, conocedor de baloncesto, jugó ese en un montón de tiempo, que todo era bien easy going, era baloncesto related todo, eso que era una experiencia súper buena. Y Ponce siguió tratando durante esos años y no fue hasta el 2019 que regresan a la final. Pierden contra Aguada. Aguada realmente está bien duro. Que yo creo que partía como favorito porque en el caso de usted ya era un equipo bastante veterano. Pero batallaron. La serie se fue a 6 fuimos a 6. Obviamente ese juego 5 que pues ahí nos sacaron ese a lo último allá en Aguada. El Kevin Maura hizo sus cosas y pues nos fallaron y nosotros metimos una bola en 4 minutos y como te dije, pasan cosas que uno no explica. Y pues nos quedamos con esa. Yo tuve un tiro libre, metí uno y fallé uno para empatarlo, quedando como 15 segundos, 20, algo así, que a lo mejor teníamos tiempo extra, no se dio. Y ellos vinieron a casa y pues nos ganaron allá, que nosotros perdíamos mucho en casa. Pero sí, se puede decir que esa obviamente fue la última hasta los otros días. Que los muchachos ahora pues tomaron el mantel, le toca a ellos ahora formar su historia. Pero, mano, eso era lo último, yo creo, de ese grupo. Obviamente, la esencia siempre esa cultura estuvo en nosotros, pues ya obviamente ya con Carlos y conmigo como que se fue. Pero, mano, bien, esa temporada fue bien buena, de muchas altas y bajas. Me acuerdo empezamos con Carlos Arroyo, que fue su último año. Estaba Nick Minera, tenía un refuerzo que metía bola, estaba un grande blanco, metía bola con cojones. Yo creo que ese estaba durísimo. Ustedes trajeron a Gibson.
Darren Hinson, que tenía un grillete. Tenía el grillete. Estaba bien duro también. Que si ese se hubiera quedado, ahí estaba otra historia bien diferente. J.J. Hickson, perdón, J.J. Hickson. ¿Ya ustedes sabían eso que tenía el grillete? No, digo, no teníamos idea. Lo que pasa es que se supone que él fuera y virara. Okay. Él se supone que fuera, le quitaran el grillete y no viró nunca. Algo pasó que fue, el grillete se le iban a quitar a viral y nunca apareció. Todavía estoy esperando que llegue. Pero digo, ese año estuvo bien bueno también. Obviamente estaba Víctor Lee, después estuvo Víctor Lee con nosotros también. Creo que Mike Rosario también estaba... Mike Rosario vino después. Yeah. Después de eso Mike Rosario vino 2020, 2021, viró Mike para atrás. Pero me acuerdo que ese año estuvo bien cómico porque fue de los años, yo creo que fue mi año más productivo en cuestión de porcentaje. Ya los primeros 15 tuve a Carlos Ajoyo pasándome la bola y después tuve a Carlos Rivera con todos esos tipos al lado. Y ahí es que yo voy a veces a lo que yo miro, que yo trato de explicarle a los muchachos. A veces no es qué tú puedes hacer, es cómo tú lo haces. Pero yo tenía a todos esos tipos al lado. A Víctor, tenía a Minera que le gustaba tirar, tenía a J.J. Hickson. Y con todo eso yo promedio 16, creo que fue, 15 y 16, y mis porcentajes de 3 y de 2 fueron los mejores en mis 15 años de carrera. Con 4 tipos al lado, tú dices, diante, no vas a tirar a GB, tiraba, pero solo. Claro. Pero entonces ahí que va la efectividad. No, y también es que yo creo que el deporte es bien injusto porque a diferencia de tal vez otras profesiones, en el deporte puede llegar un momento tú encuentras tu madurez deportiva. O sea, tú entiendes cómo hacer el juego, cómo ejecutar, pero el cuerpo no te responde. Exacto. Y ahí no hay forma. Ya tú puedes saber qué hacer el pelotero, sabes cómo hacerle swing a la bola, pero si ya los brazos, si los manos están, pues no hay break. No, ahí es que va la difícil, ahí es que vamos a lo que siempre dicen que pues a los 28, 29, 30 supuestamente es que se une lo de la mente con el cuerpo. Que tú tratas de hacer eso lo más rápido posible para que saques más productividad. Pero no, esa es la difícil de cuando uno quiere retirarse, de que ya tú ves algo y dices, diantre, y tratas y no funciona. Y ahí es que tú tienes que darte cuenta. Y no todo el mundo se da cuenta o no todo el mundo lo acepta. Que esa es la difícil y esa es los veteranos. Yo les digo, por lo menos el año pasado en Quebradilla, que era Emory. Yo sé que Willow es un veterano joven, pero igual, y no me acuerdo quién era el otro. Yo decía, ustedes tienen que mantenerse moviéndose y haciendo cosas más tiempo, porque a la que tú paras de jugar, cuando eres mayor, el cuerpo se te atrofia. Entonces, para empezar otra vez es el doble de difícil. Entonces, la liga ahora ya hizo el cambio generacional, que ahora la liga es tan joven, que ya son pocos. Es cuando yo entré en 2009, pues estaba Larry, Cristian, Apodaca, Puruco, Dani Santiago, ¿sabes? Pero yo estaba en sus 34, 35, yo tenía 22, pero si yo parecía un avión al lado de ellos. Entonces, yo aproveché eso y yo me acuerdo de eso. Entonces, a lo último me tocaba a mí, ese 2019 mismo. Ya para eso yo tenía 33, por ahí creo que tenía. Y ese fue tu último año de la selección también. Y ese fue mi último año de la selección, pero yo tenía 3 operaciones. Y yo estaba en la que había unos días que ese año, yo me acuerdo, fueron para Colombia, un centro algo, yo creo que centro básquet o algo en Colombia. En Colombia en el 18 los centroamericanos, que fueron en Barranquilla. Ajá, pues eso mismo. Pues, para mí que había sido 19 o fue 18, uno de esos dos. Yo sé que yo estaba... Fue 18, sí, pero la estábamos pasando bien mal en Ponce. O sea, fue 2018. Sí, el 19 fue Lima. Sí, el 18 empezamos bien mal. No está viendo bien. Víctor se había ido para Argentina. Los refuerzos no funcionaban. Estábamos como séptimo estado. Estábamos pasando mal con cojones. Pero yo estoy pues batallando todos los días esto y lo otro. Vamos para allá. Y me dicen, pues para la selección, mira, yo no puedo ir. Yo necesito esta semana para descansar porque estoy jugando 39 minutos todos los días porque no hay nadie. Estamos ahí séptimo estado jalando. Y... eso fue pues yo me estoy preocupando por el equipo. Y yo creo que eso fue parte del final mío de no estar en la selección. Porque yo les dije que tenía... Y yo me saqué líquido de la rodilla esa semana. Yo me hice un par de procedimientos para poder terminar la temporada. Sí, que está complicado. No, es difícil. Es cuando el cuerpo a veces dice basta, tienes que buscar la manera de bregar. Y si no, pues es difícil. Y eso y hacer esa transición de jugador ahora aceptar, mira, ya quiero seguir en el deporte, pero no con un jugador. Es complicado también. Es que es difícil porque, ok, tú como jugador, y esta es mi forma de verlo. ¿A ti se te hizo fácil o se te hizo difícil? Yo sabía ya, yo jugué mi último año en Santurce. Y cuando se acabó... bien limitada en Santurce. Sí, bien poco. Cuando pasa el juego 7 que perdemos en San Germán,
que sonó la chicharra, yo estoy en el carro, obviamente me despedí del equipo de la temporada como la tuvimos, esto lo otro. Yo me monté en el carro relax. Y yo nunca, ni anuncié en el retiro, ni dije nada. Pero procesaste que sí iba a ser tu tiempo. Ya yo lo sabía, yo estaba tranquilo conmigo mismo, ya yo sabía porque ya yo vi el juego, cómo iba y cómo mi cuerpo iba cómo iba empeorando. No. O sea, que ya yo estaba tranquilo, yo no tenía ningún tipo de problema. De que iba a dirigir tan rápido no, pero tampoco yo no estaba pensando dirigir porque a mí me gusta enseñar. A mí me gusta más dar clínicas, cosas, enseñar, desarrollar los nenes porque, tú puedes dirigir un neto, lo que sea, pero si el nene no sabe jugar, tú no puedes dirigirlo porque es que no sabe. Entonces, esa es la que a mí me molesta y me choca. Que a mí me gusta eso, enseñarle a los nenes a jugar para que, pues, cuando lleguen a la edad, pues, puedan jugar básquet. Pero, pues, tocó la de dirigir, la de estar ahí en la línea, esto, lo otro, y llegó más rápido de lo que quería, pero ahora la contestación a la pregunta es difícil porque antes yo podía controlar el juego. Antes yo podía decir, dame la bola, yo voy a hacer algo, o vamos a dársela a ven acá, te voy a hacer cortina para que tú la cortes. Ahora yo tengo que explicárselo a otros, a ver cómo ellos la procesan y cómo ellos lo pueden recrear. Que ahí viene la frustración de que eso a veces yo creo que los coaches jóvenes como decir, no, si era así, o los que jugábamos por lo menos, mira, si era así, si coge la bola y ya esto, pero eso te eras tú. Hay una base que hay que cubrir. Y hay que ver si ellos descifran el mensaje y lo aceptan igual. Porque una parte bien importante esta es la comunicación, mano, cómo tú le hablas a los tipos y ellos te entiendan. Hay muchas personas que yo conozco, atletas que jugaron el deporte y no pueden comunicarlo. Sí, y no todo el que fue exitoso puede dirigirlo y, o sea, no es así de fácil y eso aplica en todos los deportes. Mucho como tú le llevas el mensaje. Pues recuerda, tú estás hablando de 12 personas diferentes. A lo mejor yo te puedo decir, Javier, te vas por encima de la cortina, te vas por otro. Si él va para la izquierda, tú sabes que tienes que bajarte y déjalo que le metes la mano arriba y vas a hacer posado. Ya tú entiendes. A lo mejor yo tengo que decirle, él va a dar 2 dribbles, 3 dribbles para allá, pégatele, por favor, recuerda, la mano aquí, el ángulo, tienes que explicar diferente. Entonces, ahí es que va cómo tú llevas el mensaje y que se una al grupo. Es challenging, para no decirlo de otra manera. ¿Te sientes ready para dirigir el PC? Mano, ¿qué te voy a decir? Nunca, que yo creo. O sea, yo creo que tú eres de los más jóvenes que va a dirigir. Bueno, jóvenes en años de trabajo, sí. En edad, sí, a lo mejor también. En edad de los últimos que, o sea, ¿quién ha sido? Bueno, yo creo que Carlos Rivera ha sido el otro más de los últimos años. Yo creo que Carlos... Bueno, anteriormente Leo debutó bien temprano, pero que... Leo yo creo que fue el más joven. Sí, yo creo que le tenía como 35 años. Algo también así. el más joven en ganar. Pues exacto. La realidad no te voy a decir que sí, porque yo nunca, no he dirigido a este nivel. Dirigí un poquito de high school, un poquito de juvenil y eso y lo otro. Pero como quiera no te puedo decir porque nunca lo he hecho, eso no te puedo decir que sí estoy ready. Que tengo un buen grupo de trabajo, pues claro. Yo tengo un buen respaldo con los asistentes, con Boy Porrata y Jorge Otero, veteranísimos, que lo han hecho en todos los niveles. Y que han sido duros, o sea, en todos los niveles. Jorge Otero al nivel de la LAI femenino, super élite. Y también ha tenido oportunidad de narrar, dirigir BCN con Bayamón. Fue dirigente del año en Bayamón. Y Boy Porrata que ha hecho internacionalmente también. No, que digo, yo me siento preparado y vaqueado en eso. Obviamente sí que va a tomar tiempo, a lo mejor práctica lo otro, pero algo que por lo menos se me hizo difícil tomar la decisión es que yo sé la cultura de los coaches, lo que yo he visto, que usualmente para tú ser coach joven, el primer equipo que ahí siempre te toca son los más malos, o te toca el que está último lugar, el que nadie quiere. Eso no te toca ahora. Entonces, esa es la que tú no estás empezando, no sé, vamos a ponerle sin menospreciar a cualquier pueblo, estás empezando a dirigir a Jayuya, tú estás empezando con Quebradilla. No, por eso. Entonces, ahí es que yo voy en que, la presión, esa es una, y la otra es que tengo un equipo que yo sé que yo puedo llegar y hacer cosas. Porque yo veía a los coaches y diantre, yo conozco un par de coaches, amistades mías jóvenes ahora, que han dirigido, y Pachi fue uno que tuvo esa suerte, que le tocó a Arecibo, ya está, ya montadito. Yo creo que yo soy otro que tengo suerte que me tocó que los demás siempre que han ido a equipos pues que llegan tarde, los tipos no le llegan, o franquicias para los tiempos de nosotros. Las franquicias, mucha gente no entiende, las franquicias antes para los tiempos de nosotros eran 2 o 3 que eran buenas. Las demás o no pagaban, a mí mis revoluces. Pero tener la oportunidad de estar en esta desde el principio, pues a esa fue dije, contra esta tengo que aprovecharla, porque yo no sé si la próxima que me toque me va a tocar una que no sea que sea más difícil. Y tú estuviste como asistente inicialmente en Ponce y luego en Quebradilla. Quebradilla. ¿Cómo esas experiencias te ayudaron ahora para estar ready? Mano, bien buena en Ponce porque aunque estuvo poco tiempo, pude compartir con Sergio Hernández,
que obviamente lo conocía yo como jugador y el dirigente de Argentina, excelente persona. Obviamente conocedor del deporte, y el tiempo que estuve con él, pues fue bien bueno, porque vi muchas cosas, pude tener buenas charlas, los consejos. Obviamente tuve a Carlos Morales también, que estuvo allí también. Obviamente una persona de récord, de resumen impecable. Obviamente pues tuve esas personas alrededor, obviamente con mi hermano, con Carlos Rivera, que hablaba, Toño, tuve un par de gente allí que por lo menos ese tiempo, el poco tiempo que estuve, pues pude agarrar muchas cosas de ellos, y a la misma vez ellos me empujaron a hacer cosas. Que no era que yo estaba parado en una esquinita y me tocaba meterme en la práctica, ayudar, hacer ajustes, hacer cositas. Que por lo menos boté ese golpe rápido. Y obviamente con Juan Carlos el año pasado, pues el año que tuvimos fue tremendo. Pasó lo que pasó, eso una cosa no tiene que ver nada con la otra. Juan como líder y como instructor es tremendo. Y como persona ni se diga. Y yo creo que eso fueron muchas cosas que cogí. Y obviamente vi el grupo, sé lo que el grupo es capaz. Y hicimos un par de modificaciones y yo creo que vamos a estar bien para la batalla. Es cuestión de que los muchachos se crean lo que ellos son capaces. Yo creo que esa es la que les falta. Yo creo que ellos todavía no entienden el nivel que ellos pueden llegar y lo que pueden hacer. Para mí que ellos están asustados, como que yo creo que no podemos. Yo creo que ellos ya tienen la estructura y los jugadores para llegar al próximo nivel, y esa es la parte que me toca a mí, sacarles a ellos esa. Ángel, esto tiene que estar bien descobrado, porque yo no chequé cuándo. ¿Sabes cuándo el primer juego entre Arecibo y Quebradilla? Todavía no. Y te vas a reír. Es el abril 2, jueves, y es mi cumpleaños, y es en Arecibo, para terminar de hacerme la vida imposible. Ok. ¿Y cómo te estás mentalizando para eso? O sea, el hecho, ¿quién te llevó a Quebradilla? ¿Cómo tú No, Juan fue el que yo estuve con Juan y Eddie Ortiz, el asistente del Arecibo, que él fue el que llama a Juan y le dice, mira, llévate a Dani. Y pues, vamos para allá. Y yo conocí a Juan de, hola, ¿cómo estás, Juan? Esto del básquet. Pero no tenía conversaciones con él y eso. Entonces, pues, al principio, pues, tuvimos nuestros choques en lo que cuadrábamos bien y eso. Pero, no, Sacho, para terminar de hacerme la vida feliz, el día de mi cumpleaños tengo que ir parecido a batallar allí. Pues eso sí que es a muerte allí, ya tú sabes. Que esas guerras van a estar... No, ese juego que todo el mundo está esperando. Ese juego tiene que ir por televisión. No, eso van a ir todos. Hay que ver qué día eso es. 2 de abril. El 2 de abril, jueves. No sé si ahí yo con William, con Ricardo Dalmau, que ese juego... Algo tienes que inventarte. Y obviamente yo tengo mi guerra aparte, que es con Ponce. O sea, cada que yo llegaba a Ponce, sabes que la gente me va a querer ahí. Estaba allí metido también. Que tengo un par de rivalidades ahí buenas, pero eso es bueno, porque así mismo, como yo le digo a los muchachos, aprovechen todas estas cosas, porque esas cosas te dan motivación para jugar. Porque yo creo que, diferencia de nosotros ahora, antes nosotros no teníamos motivación. Nosotros sabíamos lo que vamos a hacer, vamos para encima, vamos a jugar. Yo creo que los chamacos ahora hay que empullarlos un poco, que es la que yo creo que los coaches están volviendo locos ahora, de que motivarlos para que jueguen o salir a jugar. Y yo creo que esas cosas yo las uso a veces por eso mismo a propósito, para que los tipos se motiven, vamos para encima. ¿Cuál tú entiendes la principal cualidad de este equipo de Quebradilla? No, yo creo que la habilidad, ahora mismo atléticamente nos vemos súper bien. Yo creo que atléticamente vamos a poder correr y hacer más cosas up and down que el año pasado no podíamos. Y yo creo que esa va a ser la clave para nosotros. Tenemos cuerpos largos, muchos cuerpos largos, atléticos, intercambiables, que yo creo que el año pasado estamos bien limitados a ciertos tipos, a ciertas posiciones. Ahora yo puedo intercambiar, tengo un rompecabezas, puedo poner un par de tipos aquí y allá. Y yo creo que esa va a ser la nosotros, la carta de presentación de nosotros, que va a dar problemas a los demás equipos. ¿Tú crees que Mudiay está en los planes de Quebradilla? Sí, él ya está. ¿Cuán difícil es repetir una temporada como la tuvo Mudiay? ¿Tú crees que puede...? Mano, y es como todo, para mí va a depender de los demás. Porque yo sé que él personalmente él va a hacer lo suyo. Él va a destruir la liga. Él va a hacer sus números, va a hacer sus cosas. ¿Cuánto los demás quieran aportar a que él haga lo de él y entiendan que él va a hacer lo de él y que ellos pueden aportar y hacer lo suyo? Es básicamente lo que te dije. Yo fui a Ponce y yo sabía que con esos tipos, 4 tipos, yo iba a jugar mejor. Si ellos aceptan eso, que lo hicieron el año pasado, la realidad que el año pasado ellos sabían lo que tenían que hacer, yo creo que el equipo va a estar mucho mejor. Porque, y otra cosa, Mudiay normalmente no lo conoce, uno de los líderes, de los mejores líderes que yo he visto. Tipo, es tremenda persona, caballeroso, líder del grupo. Y yo creo que por eso los chamacos lo respetan y quieren jugar para él. Pero para mí no tengo duda que él la pueda repetir. Que a lo mejor necesita hacer eso para nosotros ganar, yo creo que no. Yo creo que puede hacer menos y nosotros podemos ganar. Pues yo creo que tenemos más piezas ahora que pueden quitarle un poquito de responsabilidad a él y lo pueden ayudar a él a terminar los juegos y terminar la temporada, que fue un problema grande el año pasado. ¿Ya Quebradilla anunció sus 3 refuerzos? Todavía no... No, todavía
Estamos ahí, estamos como todo el mundo. Ya. ¿Y qué está buscando Quebradilla? ¿Qué posición está? Bueno, si un grande. Obviamente todos en Puerto Rico necesitamos un centro. Pero el italiano que trajeron, yo creo que lo hacía bastante bien. Basile, sí. Lo que pasa es que está en la Liga Italia. Ya, que está complicado. Ese llega tarde. Ese llega a mayo, junio. Ese es uno de los que supone que llega a lo último. Se supone que está en los planes. Obviamente estamos entre la 3 y la 4 buscando a ver cuál de los dos aparece que nos dé lo que queremos. Porque obviamente tenemos la regla nueva de refuerzo que tiene nada más 3 cambios. Ya. Sí, que uno tiene que ser cuidadoso y esos refuerzos no pueden ser propensos a lesiones. Porque el año pasado usted dio una mala suerte con Ibarra. Con Ibarra. Y nos pasó con Moody en la serie. Sí. Que por eso digo que ahora el problema se seleccionan. Bueno, y con Stockton también. Stockton jugó 2 minutos y 40 segundos y se partió el ICL. Sí, que esto es también el factor suerte es un papel bien importante. Hay que tener bien cuidadoso de que los tipos que traiga al principio sean buenos, porque si se sale mal o quieres cambiar, no puedes cambiarlo más nada. Es difícil. ¿Cuáles son las ambiciones con Philip Wheeler? Porque Philip Wheeler se especulaba que era tal vez material de cambio en algún momento. Para mí, Philip Wheeler tiene la capacidad, o sea, en el BCN, los jugadores que año tras año participan, de los jugadores nativos, yo creo que se puede convertir tal vez en la figura del BCN. Al menos su capacidad atlética, el talento está ahí. Sí, mano, la cosa con Philip es, obviamente lo que tú hablaste con Rance, bien parecido a eso. No sé si Rance no lo conozco de esa manera, en su diario vivir, no lo sé. La diferencia con Philly es que él todavía tiene él quiere jugar NBA. Y obviamente él quiere hacer ciertas cosas que le piden allá. Pero acá no necesariamente es lo mismo. Entonces él tiene ese power struggle, esa guerra de que, ok, aquí yo tengo que jugar de una manera y a otra. Y eso no es fácil, porque no es lo mismo tú ajustarte, soltarte de un sitio y tienes que jugar así, soltarte en otro y tienes que jugar así. So que esa yo creo que es lo que lo aguanta él, de que tú no lo ves que hace algo mejor o mejora, porque se estanca, porque él tiene una guerra de que él quiere ser NBA no matter what, que no está mal. Ojalá y juegue en NBA y no tenga que venir para acá. Eso sería mejor para el país, para nosotros y para él, espectacular. Pero cuando él entienda de que, ok, ya no estoy en G-League, estoy en Puerto Rico, tengo que hacer esto para ser efectivo y jugar bien y ganar, él va a estar bien. De que tiene el potencial. Físicamente él tiene lo que a mí yo creo que me faltaba para llegar allá. Obviamente la habilidad atlética, 6'7", 6'8", esto, lo otro. Obviamente cuando después su tiro a larga distancia tiene que mejorar, su toma de decisiones sea un poco mejor, pues ahí tú vas a ver mejoría, pero no por hablar de ligas, pero pues la forma que juegan allá es bien diferente acá. Claro, sí, muy distinta. Y la forma que lo utilizan a él allá es bien diferente acá. Nosotros queremos hacer lo que él haga unas cosas que allá no se las piden. Pues entonces ahí ese choque es el que yo creo que lo tiene a él limitado en su potencial, por lo menos al nivel de acá. ¿Y Quebradilla cuenta con ellos, cuenta con Philip Wheeler? Sí, no, Philip Hielo, obviamente está en G-League. Claro. Hay que esperar que pues, el equipo está primero. O sea que hay que ver a ver cuánto dura, si se eliminan rápido, si se tarda un poco, pero no, él está en los planes. Por lo menos de cambio, y nunca escuché que lo querían cambiar. No, pero eso es lo que se especulaba. Sí, o sea, no, y es que realmente yo Quebradilla jamás nunca en la vida cambiaría. No. Si algún jugador en el BCN, yo nunca cambiaría a Philip Wheeler, porque Philip Wheeler cuando tiene 22, 23 años. No, 23 años. No, ese no está todavía ni cerca de su mejor baloncesto. Quebradilla sí ha escogido muy buenos jugadores en el sorteo de novatos, que algunos no han estado presentes. ¿Cuáles son, la verdad, qué hay con los jugadores que fueron seleccionados? ¿Cuáles van a llegar? ¿Cómo ustedes esperan? Es que se me olvida el nombre. No sé si es Yaciel o Jackson. Landerberg, creo que es ese tiene su plan de NBA y obviamente creo que pues esa es su mentalidad. No quiere, por lo menos hasta ahora, no. Pero él ha expresado de que quiere venir en su momento cuando pueda, pero está enfocado en la NBA. Sí, que eso es lo complicado, que tienen los equipos que tienen turnos altos, que tú puedes con un jugador y jamás nunca va a jugar el Exacto. BCN. Ney Santos fue lo mismo, nos comunicamos con él, lo vimos en el showcase de G-League en diciembre, y expresó lo mismo, que él quería concentrarse completamente en lo de la NBA y en el G-League, y en su momento cuando él quisiera, pues nos iba a llamar y comunicar, so que pues, respetamos su decisión, y hasta ahora pues eso es lo que tenemos con ellos dos. Jay Álvarez, que fue el que cogimos este año en Pick 10, él es como visto el dominicano boricua, pero él es residente de Estados Unidos, chamito 6'4", atlético, juega a la 2, que yo creo que nos va a ayudar. Obviamente sé que Víctor tiene 40 años, no vamos a tapar el cielo con la tierra, sé que Víctor ya mismo pues, pero no parece cuando... No los parece, pero yo sé que obviamente en algún momento dado pues va a terminar, pues tenemos un chamaco bien parecido a Víctor en cuestión de pues, su energía, es más alto y más largo, defiende, bien fogoso. Y vimos ese chamaco como candidato para eso y obviamente necesitamos un chamaco para estar desde el primer día. Pues claro. Algo que pasaba en Quebradilla era que muchos jugadores llegan tarde.
A Jan Claver tarde, Philly Wheeler tarde, los refuerzos importantes tarde. Entonces, pues, ahí se nos complicaba y tenemos un chamaco que puede estar desde el primer día. ¿Y Gian llega temprano o qué es la que Gian está, pues, le operaron el hombro hace, creo que un mes y medio. Y está por reportarse. Yo creo que puede ser que esté desde el primer día, puede ser que se atrase un poco. Obviamente él está todavía en Turquía rehabilitándose y eso, pero la rehabilitación va súper bien. Fue una limpieza de hombro, algo sencillo, no fue nada de no preocuparse. Todavía no está haciendo actividad de baloncesto, pero todo rango de movimiento y todo indica que está súper bien. Los doctores de acá por lo menos revisaron las cosas que está haciendo y todo, y es positivismo, pero se supone que esté mucho más temprano que los anteriores años. Que yo creo que Gian, me parece tal vez con Santurce llegó a llegar temprano, pero él se lesionó y no pudo participar, que él nunca ha tenido una oportunidad para él demostrar, o sea, que él pertenece a la élite del BCN. Yo creo que este año se le puede dar. El año pasado para mí fue uno de los mejores años que él tuvo, para mí en lo personal, y no porque lo tuve en Quebradilla. Lo que él hizo, cómo jugó, cómo aceptó el rol desde el principio, cómo encajó con los jugadores rápido, para mí que lo hizo súper. Y obviamente también es la madurez, ya un más veterano, joven, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero por eso obviamente cuando me dicen la oportunidad que puede ir bien temprano, pues yo me alegré, pues ya tengo un potencial, un 2 inicialista, no me tengo que preocupar tanto por, pues a lo mejor traer un refuerzo, un swingman o algo, que ya lo tengo ahí y lo tengo desde el primer día, que es cuestión de cuidarlo, llevarlo y darle, como dice, la oportunidad porque nunca, como dice, nunca ha podido jugar un año entero, porque yo sé que todo el mundo dice, no, no hace nada aquí, esto, lo otro, sí, pero a ver, siempre ha llegado tarde, no es tan fácil, no. Que yo creo que esa va a ser buena para nosotros si se da. Y no había recordado que usted tiene a Víctor Liz, que eso le suma aún más a esa guerra Arecibo Quebradilla. Exactamente. Ángel, para ya ir cerrando, en términos generales, ¿qué te parece la liga? ¿Está dura? ¿Está en comparación con, verdad? Tú la jugaste inicialmente esos primeros años, 2008, 2009, 2010. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué te parece la expectativa para esta temporada? Mano, lo primero que nada, el marketing es increíble. Ojalá el marketing hubiera sido así para donde nosotros estábamos, obviamente, porque... Y los contratos hubiesen sido superiores. Esa es una, pero de que nos tuviéramos videos y cosas de nosotros, ¿me entiendes? Por lo menos yo tengo videos de YouTube, cosas mías, pues 2017, 2018, 2019, pues ya yo estaba ya terminando de jugar, pero ahora veo cosas de 2012, 11, cuando éramos más chamacos todos. Obviamente, porque toda esa cepa que habíamos hablado. Obviamente eso está a un nivel de que tú puedas ver los juegos en tu teléfono a todo el mundo en la tablet, eso es increíble. A nivel me encanta. Bien competitiva. Obviamente con los 3 refuerzos es diferente. Los jugadores jóvenes van prometiendo. Hay que darles tiempo de desarrollar, a ver quién van a ser las jóvenes estrellas de aquí del país. Pero, mano, de verdad que a la dirección que van es súper buena. Obviamente ustedes también al nivel de broadcasting de los juegos. También antes era Ernestito solamente, ahora tienen diversas personas. Estás tú y otros muchachos, que yo creo que eso también es importante tenerlo. Porque ustedes están aprovechando la liga, que yo creo que todo el mundo aprovecha la liga y la fanaticada obviamente han tenido sus percances, pero la audiencia ha sido mejor y yo creo que eso es parte de mano de que evolucione. Estoy bien orgulloso y bien feliz de ser parte de ella ahora de otra manera, y la cosa es seguir echándola para adelante, pero para mí me encanta. El nivel ha subido y los refuerzos que han venido a jugar super élite. ¿Cuáles son tus ambiciones a largo plazo, Ángel? ¿Dónde te visualizas? ¿Qué te falta para hacer dentro del baloncesto? Bueno, obviamente ahora es más conseguir la comodidad de coach. Yo tengo una idea de cómo quiero hacerlo. Hay que ver si funciona o no. Y es acomodarse, buscar la forma de obviamente hacer impacto a los jugadores, de que puedan entender el mensaje más rápido. Y me encantaría, por lo menos yo en lo personal, dirigir fuera de Puerto Rico, no importa la liga. Y es solamente por lo mismo que me pasó cuando estaba jugando, que me fui para Francia, ver algo diferente. Por verla, a lo mejor yo voy para Guatemala, Nicaragua, México, donde sea. No tiene que ser una de las mejores ligas, a ver, porque tú siempre coges algo. Entonces, sí, tú vas a escuchar algo, vas a ver algo va a suceder que te va a dar un trigger y, ok, esto me puede funcionar. Y eso es algo, por lo menos yo en lo personal lo quiero hacer. Cuando termine este año, si Dios quiere, poder irme a cualquier sitio y ver cultura, ver juegos, escuchar jugadores, hasta los dueños del equipo. A veces los dueños del equipo a veces no saben mucho, pero te dicen algo que hace lógica, y tú dices, contra, eso funciona. Y es eso, seguir empapándome de información, tener en mi propio estilo, no ser... Y no me voy a escuchar mal, no ser igual que los demás, ser algo diferente. Yo creo que eso es algo que los coaches jóvenes que han ganado, como Carlitos, Pachi, Carlos, es jóvenes, Nelson en su tiempo que era joven,
es que todos tienen su forma y tú los ves bien marcados, que ellos son caracteres y forma, estilo, y tener el mío. Y sin importar lo que pase, pues, confiar en eso. ¿De cuál fue el dirigente que más aprendiste? Diantre, mano. Es que, como te dije, todos tenían sus cosas. Obviamente yo tuve a Nelson más tiempo. Yo te diría, ese primer año en Francia, el tipo me apretó tanto porque me sacó de mi área de confort. Entonces me puso a hacer, dentro de lo que yo sé hacer, me hizo hacer más, me expandió. Entonces ese yo diría a él, por esa incomodidad, y el dirigente mío de la universidad, por menos encontronazo que tuvimos, yo nunca fui el tipo más que defendía la bola, porque nunca fui, no pretendo decir que era. No era el más malo, pero tampoco no iba a decir que era el mejor. Pero él me enseñó una cosa, él me decía, tú no eres el mejor, pero puedes aprender a jugar defensa en grupo. Y él fue el que me dijo, ok, tú no vas a ser el que está en la bola, pero tú tienes que aprender a controlar a los demás, y donde tú pendiente te ayuda para que ayudes a los tuyos. Ya que tú vas a hacer un poco de vida en esto, pues entonces tienes que ayudarme en eso. Y yo creo que ahí él me abrió esa de, ok, no soy el mejor en la bola, pero sé que tengo que ayudar aquí, cómo hablo a este, comunico a aquel, muevo al otro. Y eso me ayudó. Y esa se la doy a él porque él lo aceptó y me lo dijo. Yo te recluté a ti, pero tú metías la bola. Yo sé que tú no ibas a ser el mejor defensivo, pero tú eres bastante inteligente para hacer esto. Sí, que te dio un cambio totalmente distinto. Exacto. Yo creo que esa se la doy a él porque esa fue mi carrera y literalmente lo que hacía. Ángel, antes de irnos, te voy a hacer una pregunta, porque es que si mi hermano es fanático tuyo, o sea, él te tiene top 5, y él me dice que él comenzó a tirar la flotadora por ti, que él dice que la mejor flotadora que él ha visto en el baloncesto del BCN la tira Ángel Daniel Vasallo. ¿Cómo nació eso? Pues al principio tú no tirabas, yo en el colegial tú no... Sí, la tiraba. Lo que pasa es que la tiraba más limitada, pero la tiraba. Ahora te voy a hacer la historia. Pero entonces eso era, ahí estaba la flotadora. Sí, no, pero eso era porque tenía, lo digo, menos dribble, menos movilidad, pero ahora te digo, en la universidad, en la división de la ACC, los grandes eran 6'7", 6'8", no eran 7 pies, no son muy grandes, movibles. Obviamente podía a veces llegar en línea recta, pero usualmente eran bien rápidos y cogían muchos charges, pues yo tenía la jumpa corta, el triple, pero necesitaba algo entre medio. Y yo en los veranos jugaba con los jugadores de fútbol, los tipos bien atléticos, bien rápidos. Y yo empezaba a tirar, me paraba y la tiraba corriendo, con 2 manos. Y los tipos brincando al tapón y eso, pues como siempre se me paraban al frente. Y, mano, empezaba, en vez de hacerlo con 2 manos, empezaba a soltarla con una. Pues yo cogía la bola para tirar, yo la cogía, literal. Y pegaba a tirar. Y es contra. Entonces yo me posteaba y yo en el poste tiraba un gancho. Y yo decía, y el trainer de la universidad, el físico, me dice, pues si tú tiras el gancho bien ahí, tírala con una. Te vas de frente y la tiras con una. Y yo, pues dale. Y todos los veranos haciendo, hasta que empecé a hacerlo. Y me paraba ahí, tú me veías que llegaba aquí, hacía así, la tiraba con una. Y, mano, y salió así por eso, porque obviamente para no que me cogieran charge. Y como no podía llegar allá, pues algo tenía que salir entre medio. Y así fue que salió y, mano, y gracias a Dios, que carajo. Mi tiro ícono para los efectos. Todo el mundo dice que la metía por eso, pero todo el mundo dice la flotadora, no dicen más nada. Y le saqué frutos y obviamente la perfeccioné en cuestión de ángulo y cosas, porque la diferencia mía a las demás, Denis Clemente la metía súper. Alvin Cruz, ni se diga también. Que ellos eran pequeños, ellos tenían que tirarla para arriba. Yo no tenía que tirarla para arriba. Pues al yo ser alto, pues yo lo que hacía era apuntaba y la tiraba para el aro. So, que esa es la diferencia de la mía a la de ellos. Que por eso se me hacía un poco más fácil tirarla. Y había mucho a nivel internacional, Juan Carlos Navarro, que también la tenía bien dura. Y yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de la madurez que uno alcanza como jugador, porque muchos tal vez por ego, no sé, o por nuestra naturaleza, uno pensaría, no, hay que ir hasta abajo y poner la... Pero tú viste, Juan Carlos Navarro no es un tipo rápido. No. Si tú lo llegas a ver, es un tipo pues metódico, pues como no llegaba, pues tenía que tirarla. Y es un tiro, Dios, yo no lo enseño como un resuelve, pues yo lo enseño. Obviamente para los chamacos chiquitos yo lo enseño porque es un tiro de recurso, porque no todas las veces vas a llegar. Y si eres pequeño, tienes un tipo atrás, pues no es lo mismo. Es mejor verlo de frente y tirársela de frente. Eso que yo lo enseño para chamacos pequeños. Pero siempre tenerlo al arsenal es bueno porque es un tiro de un ángulo que usualmente nadie se espera que tú tires. Nadie se espera que tú des un dribble después del tiro libre y te pares a tirarla. Si una jumpa así, pero si tienes al tipo al lado te puedes dar tapón. Corriendo para el frente, usualmente el contacto es foul. Eso es tricky, pero no es tan fácil tirar, porque obviamente los movimientos, si es en 2 pies, si es en un pie, si es en 2, si es por la tabla, si es por el lado. ¿Y tú practicabas todo eso, Ángel? En la universidad sí. Después de que salí de la universidad ya no lo practicaba, pues ya era natural. Pero en la universidad sí, en la universidad hacía todo. Los bombs, cómo los cogía, miraba la tabla, dónde la voy a tirar, para aquí, para allá.
cogía la bola a ver si la podía coger bien para poder tirar. Entonces, en la universidad lo hice más. Eso es una cosa. Mi coach de Europa no quería tirar a flotadora. No. Desde el primer año. Que me decía algo que no, científico, algo no, que porque a veces yo estaba solo para una Wii y me paraba y tiraba. Ya. El tipo ahí, pero que si tú puedes llegar y yo, es que ya estoy programado de que yo llego aquí y me voy ahí. Y a veces fallaba una que otra. Pero me decía, pero es que estabas ahí. Y me lo baneó un tiempo, pero después un tiempo me decía, ¿sabes qué? Eso se mete. Sí, dale ahí, olvídate, porque no va a pelear contigo. Pero era porque ya lo tenía ya a veces automático. No, y el uno, o sea, insisto, el uno reconocer su fortaleza, su debilidad y maximizar, ¿verdad? Esa fortaleza. Yo creo que a la larga tú puedes tener mejor talento, puedes trabajar, o sea, súper bien, pero si tú no te conoces y no sabes cuáles son esas fortalezas que tú puedes maximizar y cómo tú reducir el riesgo de tus debilidades, pues, o sea, va a ser bien complicado. Hay que entender el juego. Entonces, solamente ponerse a jugar hay que entender. Es lo que habíamos hablado. Es lo más difícil aceptar lo que tú me dijiste, mira, tú no drivías mucho. Yo lo sé. Y por eso yo driviaba lo menos posible. No me molestaba que me digan, tú no puedes driviar. Está bien, yo no puedo driviar. Driveo límite. 1, 2 dribbles, mitad 3. Pero ya yo sabía que en 2, 3 dribbles yo llegaba donde yo quería llegar. Y yo sabía mi limitación. Yo, de 2, 3, yo, tacho, la pasaba para atrás, dale. Drivea tú, que tú eres el que drivea. Yo sabía lo que tenía que hacer. Y a veces dolía. Yo decía, contra, yo quiero hacerlo. Pero los tipos hablándote como, tú no puedes hacer esto. Pero... Y ahí va solo de mantener esa fortaleza. Exacto. Ahí que uno tiene que pues, no caer en el pescado y seguir jugando. Yo creo que tocamos todo, ¿verdad? Se nos quedó... Es que tu historia es bien larga. Yo sé que habrá bien larga y como no mucha gente la sabe, pues yo nunca di mucha de ella y yo me desaparecí y no mucha gente sabía, pero ahí tenemos tela para cortar después, pero le metimos ahí bastante. No, la verdad que súper agradecido por este tiempo, 1 hora y casi 45 minutos y hablando. Yo sé que tenemos muchas historias, pero tengo unos compromisos ahora ahora tengo que con la universidad. Que de verdad, súper agradecido, Papi. Ángel. Me gustaría antes de irnos que le mandé un mensaje a tus fanáticos de Quebradilla, de Ángel Daniel Vasallo. No, mi gente de Quebradilla, lo de la guarida, ustedes saben, trabajando, empezamos el lunes, marzo 2, bien contentos, van a conocer un equipo bien bueno que va a trabajar, que va a dar todo lo que tienen, y saben que la temporada es larga. Por favor, les pido que nos den la oportunidad y la paciencia de crear lo que queremos crear, pero vamos a ir para encima y ustedes saben que es el campeonato nada. Y les agradezco todo siempre y gracias por darme la bienvenida. Sí, que lo tuvimos Ángel Daniel Vasallo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Javier Saba TV, porque ya comenzó la Revolución Deportiva.